He aquí una posibilidad de ciencia ficción discutida por los filósofos. Imaginemos que un ser humano, el lector puede imaginar que es él quien sufre el percance, ha sido sometido a una operación por un diabólico científico. El cerebro de tal persona, su cerebro, querido lector, ha sido extraído del cuerpo y colocado en una cubeta de nutrientes que lo mantienen vivo. Las terminaciones nerviosas han sido conectadas a una computadora supercientífica que provoca en esa persona la ilusión de que todo es perfectamente normal. Parece haber gente, objetos, cielo, etc. Pero en realidad todo lo que la persona está experimentando es resultado de impulsos electrónicos que se desplazan desde la computadora hasta las terminaciones nerviosas. La computadora es tan ingeniosa que si la persona intenta alzar su mano, el feedback que procede de la computadora le provocará que vea y sienta que su mano está alzándose. Por otra parte, mediante una simple modificación, el diabólico científico puede provocar que la víctima experimente o alucine cualquier situación o entorno que él desee. También puede borrar la memoria de funcionamiento del cerebro, de modo que la víctima crea que siempre ha estado en ese entorno. La víctima puede creer incluso que está sentado, leyendo estas mismas palabras, acerca de la suposición, divertida aunque bastante absurda, de que hay un diabólico científico que extrae cerebros de los cuerpos y los coloca en una cubeta de nutrientes que los mantiene vivos. Las terminaciones nerviosas se suponen conectadas a una computadora supercientífica que provoca en la persona la ilusión de etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, este último etcétera es un círculo vicioso. Esta cita proviene de Razón, Verdad y Historia de Hilary Putnam y está recogida de un experimento mental de Jonathan Dancy. Los dos autores son filósofos provenientes de la teoría del conocimiento, de la epistemología. Si esto no se parece al argumento de Matrix, no sé qué se parece al argumento de Matrix. Hey, buenas noches y bienvenido todo el mundo a Si Me Dices Freak. Lo veo todo. El programa de cine y series que te gusta escuchar. Mi nombre es Víctor y presenta este podcast conmigo, JM. ¿Qué tal, Vic? ¿Qué tal, Peña? Aquí emitiendo en directo desde Radio Spy, Jove Villarreal. Recordaros que tenemos iVoox, YouTube, iTunes y Spotify para escuchar anteriores aventuras y Twitter, Facebook e Instagram pues para ver qué se está cociendo o alguna noticia de actualidad, fotirri nuestras, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy creo que es un programa muy especial. Especialísimo. Os traemos un bonus track 46, pero no deja de estar dentro de ese gran paquete de Si Me Dices Freak, en el que ya le podemos dar ese número, el número 99. ¡Wow! 99 programas. Así es, 99 programas. Se dice enseguida, ¿eh? Oh, madre mía, tío. Ya 4 añazos y 99 programas. El caso es que hemos decidido que la película a comentar, ese programa número 99, dedicarle pues este espacio a una película que se estrenó en 1999. Así es. También cerraba un poco ciclo, ¿no?, de los 90. Hace unos días fue su 20 aniversario. Así además. es. Así que, vamos, venía todo muy hilado. Y Saúl mismo lo ha dicho, que es Matrix. Así es. Saúl Soler, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros estamos encantadísimos. Creo que una de las veces que dijiste, si hacéis algún día un programa acerca de Matrix, yo tengo que estar ahí. Yo tenía que estar. Claro. Sí, sí. De hecho, creo que fue él el que lo propuso cuando vino a hablar de Blade Runner. Dijo, ¿vais a hacer una de Matrix? No, y yo, pues vale. Pues ¿por qué no? Pues bueno, aquí Saúl, ya sabéis, él tiene corazón de filósofo, sí, y vocación de filósofo, por lo tanto, ahora luego nos explica. Lo intentas y por lo que nos estás leyendo lo estabas consiguiendo, así que yo espero ahora, cuando acabemos de presentar, que nos comentes un poquito de ese texto que ha abierto un poco el programa. Lo intentaré. Siguiendo con las presentaciones, ha venido también hoy
a tomarse la pastilla roja, ¿no? Un cinéfago empedernido, un policía del tiempo. Óscar Parra. Buenas, muy buenas. Nos ha costado también mucho tiempo en traerte aquí. Hoy creo que va a ser un día de deudas pendientes, una con Saúl, una contigo y otra con otra invitada que ahora presentaré. Y tú al final te has decantado por venir y de hecho no veas la alegría que me dio cuando yo te propuse de venir a hablar de Matrix y me dijiste, fantástico, es una de mis películas favoritas. Correcto, sí. Ha sido, bueno, un encaje de bolillos que al final sale a la perfección. Sí. De hecho yo lo pensaba y digo, joder, este programa está siendo como casi una tormenta perfecta, que es un poco como lo que le pasó a las Wachowski cuando decidieron hacer Matrix, que habían cosas que parecían que iban a salir muy mal, pero luego es que todo terminó tan bien, todo les salió tan bien que claro. Una maravilla. Pues nada, encantado que estés aquí y que, bueno... Estoy muy bien hallado aquí. Ostras, qué maravilla, qué maravilla. Esto está empezando ya muy, muy alto. Y bueno, para cerrar presentaciones, hoy nos acompaña, madre mía, lo que nos ha costado traer a esta mujer aquí. Casi le tenemos que poner el jet privado. Ella es astrofísica, youtuber, es casi como asesora del gobierno. Es como muy guay, ¿no? Es como tratar como con Carol Danvers o algo. Y también es youtuber, que creo que lo he dicho ya dos veces. Podcaster, también eres podcaster. Eso, lo era. Así la conocimos nosotros. Así es. En aquellas Spot Nights de hace tantísimos años. Así se nos anima la gente por la calle. Yo también soy podcaster. Y tú... Pero bueno, a Elena no le decimos... Elena Denia, ¿qué tal? Muy buenas, pues estupendo. Encantada de estar aquí también con vosotros. Nosotros es que estamos ya como abrumados. Quiero decir... El elenco de hoy está siendo muy, muy grande, muy alto, muy digno para acabar con el programa 99. Y bueno, Matrix, oye, para mí también me volvió muy loco porque quiero decir, creo que te hemos echado la caña como 1000 veces y por una cosa o por otra no ha podido ser, pero para Matrix dijiste, así es, yo mira, digo, no me podía negar ya. Y menos con algo tan suculento, ¿no? Como es esta peli. Pues nosotros encantadísimos de que te hayas caído esta noche por la madriguera del conejo. Muy bien, pues nada, cuando queráis. Pues cuando quiera el señor Vic. Pues si os parece, Saúl ha empezado el programa leyéndonos un texto y me gustaría pues preguntarle primero por qué ha elegido ese texto, que creo que más o menos si lo habéis escuchado ya nos da muchas pistas. Cuéntanos, Saúl. Bueno, es un poco complicado, entonces yo trataré de hacer lo que pueda. Bien. Es un texto que escribe Hilary Putnam, creo que hacia los años 80, 70, algo así. Y viene al caso de un acercamiento sobre cómo en el ámbito del conocimiento nosotros tratamos de conocer las cosas que provienen de fuera. De fuera entendido como aquello a lo que nos enfrentamos cuando, por ejemplo, estamos utilizando las palabras, ¿no? Cuando yo estoy utilizando la palabra mesa, estoy enfrentándome a un objeto que está afuera y que yo me lo represento de algún modo, ¿no? Entonces, esta cita tiene que ver con eso, con esa relación acerca de cómo nosotros nos referimos, porque en filosofía es el problema de la referencia, ¿vale? Hablar del problema de la representación en filosofía también es hablar del problema de la referencia, acerca de cómo nos referimos a las cosas. Entonces, esta cita va sobre eso, sobre cómo podríamos hablar de que conocemos las cosas que hay fuera de nuestra mente, sabiendo al mismo tiempo que nuestra mente podría estar controlada por una computadora que fuese externa a nuestro mundo, ¿no? Y que proyectase todas las imágenes que nosotros vemos y que nosotros de algún modo sentimos, ¿no? Porque al final una imagen es una representación y cuando yo siento la mesa, yo me estoy también representando de algún modo la mesa, ¿no? Y creo que Matrix habla sobre eso también. Matrix habla sobre lo real, sobre qué es lo real y cómo nos enfrentamos a lo real. Y qué importancia tiene
a nivel epistémico, ¿no? Es decir, en el nivel de que consideramos conocimiento, ¿qué importancia tiene lo real para nosotros y para nuestras vidas? Entonces creo que la importancia de la discusión podría ir por ese cauce. Sí, quizá. bueno, de eso trata todo el monólogo, ¿no? Que le hace Morfeo a Neo cuando le explica qué es real, ¿no? Sí, Todo se resume en todo sí, esto. hay 2 o 3 diálogos que en los cuales lo real se presenta como problema de ese modo, ¿no? No sé qué os parece. Es un poco abstracto todo. Sí, totalmente, pero lo que decía Víctor, ¿no? En la película, bueno, aparte de que Keanu Reeves se pasa toda la película preguntando, efectivamente, porque creo que te pones tú como espectador en su papel a modo de estás ahí para recibir A ver, es información. fácil identificarte con él De porque hecho, no sabe nada. Yo me identifico con él hasta con el final. De hecho, hay un momento en el cual Trinity le dice que... No sé si es... No, creo que es Morfeo. ¿Crees que lo está respirando ese aire? Sí. No. Que creo que es un momento en el que Morfeo le dice que es la pregunta la que nos mueve. O Trinity, quizá. No sé, los que la habéis visto más recientemente. Sí, es Trinity. Es Trinity, ¿no? No es tanto las respuestas que tenemos, ¿no? O dar una respuesta a un problema, ¿no? Como la pregunta. Es Claro, la pregunta la que te mueve. La filosofía Es decir, es muy- un poco eso, ¿no? Entonces, Es plantear preguntas. lo ¿no? que comentabas, el experimento este que propone Patman, o sea, básicamente, ¿qué es? O sea, la cita que estabas Sí, leyendo antes. La cita es un intento... Porque ahí se habla de ordenadores, de cerebros, de hacer La esa cita, creo yo, conexión. Y trataré de hacer la mayor justicia posible a Putnam, pero Ujú. la cita... Que por cierto es un filósofo, no una, o sea, Sí. no una filósofa. Es que en algunos podcasts Sí, hay ahí un es- poquito de error, como el es nombre filósofo. es Hillary. Sí, es Hillary, puede llevar a confusión, pero Sí. es filósofo. Ujú. El caso es que... bueno, la cita tiene que ver con eso, con cómo precisamos qué es conocer lo externo, cuando es algo con lo que nosotros estamos completamente familiarizados, ¿no? Y pone el Uno- ejemplo del computador. Pone el ejemplo del computador porque es una forma, creo yo, de hacer más difícil o precisar esa definición. Ujú. Precisar la definición del conocimiento, de qué es conocer. Es mucho más difícil saber qué es conocer si tu conocimiento va a estar predeterminado por unas computadoras que hay o por un agente, digamos, externo a nuestro mundo, que lo que hace es justamente darnos toda la información que recibimos, ¿no? Lo que Hay pasa es que de un- una forma externa. Hay un filósofo de aquí, creo que es de Málaga, que es Antonio Dieguez, que yo lo entrevisté para el canal de YouTube, y él precisamente hace pues muchas disertaciones acerca de esto, ¿no? De la tecnología, las inteligencias artificiales, temas de transferir la mente a un ordenador y tal. Y recuerdo que siempre utiliza precisamente el ejemplo del chuletón, ¿no? Del filete que se come en Matrix, Muy bien. cifra. Y claro, es muy curioso porque lo que plantea este hombre, Antonio Dieguez, es que realmente si tú consigues hacer una simulación tan perfecta, o sea, puedes considerar que realmente existe ese filete. O sea, tú has hecho una... No lo sé, eso es de temas de filosofía, representaciones... Nivel altísimo este podcast, ¿eh? ¿Hoy? Bueno, Claro, yo quería hablar de Matrix y vamos a Venga. hablar del universo de las ideas de Platón. Claro. venga, no, vamos a pasar a la peli, si queréis. Sí, Bueno, el mito de la caverna hay que mencionarlo. por supuesto, por Antes de supuesto. O la alegoría Sí. de la Me caverna. gustaría hablar de un filósofo que proviene de la corriente pragmatista, que es William James, que habla de que precisamente de lo que tú has dicho, ¿no? Él, los pragmatistas sobre todo se definen por considerar el lenguaje no algo que representa con exactitud lo objetivo, lo real, sino más bien como un instrumento que te permite sobrevivir y vivir
junto con lo real. Es decir, que te permite resolver todos los problemas a los que tú te enfrentas cuando estás viviendo, que es muy distinto a decir que cuando yo digo mesa te está que la refiriendo verdad a está ahí, ¿no? Claro, que es algo que existe lo que ocurre ontológicamente. es que a ti te conviene para sobrevivir y para vivir en general considerar que la palabra mesa es un instrumento útil para referirte a la mesa. Claro, entonces creo que va bastante acorde a lo que tú decías, porque a ti lo que te interesa es que la experiencia de la mesa te sea útil para que experiencias posteriores puedan ser positivas para ti. Para desenvolverte en el utilices la mundo, mesa. ¿no? Digamos. Claro, eso es. Entonces, si queréis. Solamente quería puntualizar. Venga. Me encanta el cambio de cara del Saúl filósofo al Saúl, ¿sabes? Al Saúl normal, ¿sabes? Porque él entra en un estado dios, a lo bola de drag, totalmente, Yo intento y se deja concentrarme. llevar por la filosofía. Yo y estoy las seguro de letras, tío. que todos los años la pones en clase, Matrix, ¿no? Sí, sin duda. Es que, vamos a ver, es que Matrix incluye Platón, Claro. incluye Descartes, porque Descartes habla de la hipótesis del sueño, ¿no? Y actualmente, pues, Putnam y Dancy, pues, en filosofía también se Y habla de también tiene ellos, un ¿no? componente religioso, la Por película. supuesto. Por supuesto. Sí, Demasiado directo, a lo mejor. sí. Sí. Bueno, creo que se mezclan varias religiones, ¿no? En la segunda ya apela a algo más parecido al budismo. Sí. No sé, no, Sí, no pero sé. bueno, la primera es directamente... Sí, bueno, religión ahora judeocristiana. Ahora entraremos, pero... Sí, pero el tema del elegido. Sí, hay un El compendio tema ahí de Sion, ¿no? Como la tierra prometida. Sion, ¿no? De Nabucodonosor... Muy bien, es que Sion es algo muy judío, ¿no? Claro. hasta cifra, Sí. vamos. Claro. Ajá. Trinity... Claro. Trinidad, Joder, es que La está todo ahí, Santísima ¿eh? Trinidad. Está todo. Es que hay una buena condensación de temas. no, Y y la nave Nabucodonosor... Nabucodonosor. Nabucodonosor, Sí, sí, sí. Es verdad. Joder, Claro, sí, no había pensado eso. Estamos Estás hablando seguro. de dinastía babilónica Claro. que acabaron con Jerusalén y bueno, hay mucho quizás demasiado directa a lo mejor esa referencia, pero a lo mejor intentaban despistar o no, quién sabe. Yo creo que no iban al despiste, yo creo que querían No. dejar las cosas claras desde el primer momento. Sí. De hecho, fue una de las condiciones. Les dijeron, esto tiene que estar bien mascadito para que las 4 o 5 líneas que tengáis Exacto, para correcto. explicar de qué copón va esto, Exacto. que quede muy claro. Porque, que quede claro, en los estudios este era el guión que no entiende nadie. Todo el mundo sabía que eso iba a ser un pelotazo, pero nadie sabía de qué iba. Sí, de hecho, bueno, todo el mundo sabía que era un pelotazo, ¿no? Porque le ofrecieron el papel de Neo a varios actores que fueron rechazando sistemáticamente. Will Smith, por ejemplo. O, por ejemplo, Russell Crowe, que él se ve que empezó a leer el guión y dijo, esto no tiene ni pies ni cabeza, Claro. no entiendo nada, y en la página 40 dijo, a tomar por saco. Cuando en realidad, bajo mi punto de vista, está todo bastante hilado. ¿eh? Sí, Sí, de hecho, sí, sí. Lawrence Fishburne lo primero que dijo es, yo sé que esta gente que dice que no entiende nada, me parece que como que no están muy acabados. Que no tienen profundidad ¿Sabes? Como intelectual, que no el sé. tipo dijo que eso, que igual a lo mejor se quedaban sobre la superficie, que no eran capaces de ver más allá. Pero bueno, yo tengo una anécdota cuando vi la película que tenía 20 años y la gente que es al salir del cine en los comentarios la gente no lo entendió. O sea, de hecho con los amigos con la que vemos todavía 20 años después nos acordamos de una persona que dijo, pero ¿no era un pirata informático? Es decir, no habían entendido nada. Y hoy viéndola, la semana pasada viéndola, la he entendido mucho mejor. Sí, Tengo a ver, 20 años más. Yo creo y- que es una película que con los revisionados pillas Exacto, muchísimas más exacto, cosas. Sí. exacto. Es una Envejece fascinación. muy bien esa Sí, película. Pero yo creo que es tan fascinante que no puedes comprender muy bien todo lo que está sucediendo, porque ya la primera escena ya te atrapa de esa manera, la primera secuencia que como que te dejas llevar un poco y dices, bueno, pues ahora voy a ver de qué va esta Yo debo película. decir que la primera vez no la entendí, pero tenía 11 años. Salvado, o sea, está salvado. La alquiló mi hermano, porque no la vi en el cine, la alquiló. Y Carne de blockbuster, ¿no? Sí, claro, la alquiló en el videoclub y la puso. Y yo estaba ahí que no entendía nada, pero ¿qué está pasando? Pero Me impactó mucho la escena cuando Neo despierta, ¿no? En la cubeta. sí, Me impactó muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? claro. Sí, un montón. Y dije, ¿pero qué está pasando aquí? Yo no entiendo nada. Es que está además muy bien la hecho porque peli- es un muñeco. Si ves lo de Claro. Behind the Scenes es un pelele. Claro, Neo no tiene enchufes de Ya, verdad, pero en la vida real. está muy bien hecho. y Bueno, te- Keanu y te- Reeves a lo mejor sí. Keanu Reeves puede ser, sí. y puede te ser. absorbe. Pero es que los productores ya sabían que aunque la gente no la entendiera, como iba a ser tan fascinante, daba un poco igual.
Y yo creo que eso también fue una clave para que triunfara, porque realmente como habían hostias, habían escenas de kung fu brutales, había super escenarios y tal, aunque realmente aunque no la entendieras. Además tiene una belleza estética apabullante, correcto. Eso por un lado. Y luego el tema de la acción que comentabas. Es que yo creo que, o sea, la acción ayuda siempre para el desarrollo de la historia. Es decir, no es una película que paralice la trama y se desarrolle una escena de acción. Es que cada escena hace avanzar la trama. Correcto, sí, Y eso es mágico. Y además, la acción se ve. O sea, tú la coreografía de hostias es que la ves perfectamente. Claro. Mientras que otras pelis, pues te ponen unos planos de cerca, unos golpes y tal, y no te das cuenta de lo que pasa. Entonces eso le aporta una belleza, yo creo que única, al menos para la época en el cine Sí, occidental. que a nivel visual y de montaje y todas estas cosas fue revolucionaria en el 99, además. Claro, es el mismo año de La amenaza fantasma y no tiene nada que ver, por ejemplo. Claro. Y a partir de ahí, muchas... De hecho, le habían ofrecido el papel a Ewan McGregor y lo rechazó. ¿También? Claro, lo rechazó porque estaba liado con Star Wars. Claro, es que mira, si queréis aquí a colación, en ese mismo año se estrena El sexto sentido. Ajá. Se estrena Toy Story 2, que bueno, se estrena Tarzán, La momia, Notting Hill, El mundo nunca es suficiente, American Beauty, Austin Powers, La espía que me achuchó, El club de la lucha, Poca broma, Todo sobre mi madre, Armagedón, Es un París gran año, Tumbuktu, Armagedón, qué gran Blair peli. Witch Project y The Strange Story, la película que se puede entender de David Lynch. Entonces, También Existence La que se puede entender. es de ese mismo... Me encanta. de David Lynch. No lo soporto. No, yo tampoco. Pero que Oscar viene con los deberes hechos, Oscar, después de ser policero del tiempo, es cinéfago empedernido. Sí. También se estrenó Dark City. Dark City que... un 98. año antes. Es un año anterior. Vale, es que yo había escuchado que habían compartido algunos de los Correcto. edificios que habían construido Ajá, para la Sí, peli, el pero cartón- no sabía... El cartón lo... Eso tiene muchísima traca. Sí. Eso tiene muchísima Ahí traca hay mucho porque... que comentar sobre Dark City. Abarató costes. No, entiendo. es que alerta. Andy y Larry Wachowski, que son los directores, ahora Lily y Lana, ellos cuando propusieron este proyecto a Joe Silver les dijo, porque estos escribieron la película de Asesinos de Sylvester Stallone y Antonio Banderas, se la compraron, la produjeron y dijeron, vale, ¿qué tenéis más por aquí? Porque esto está siendo un éxito. Vendieron 2 guiones, el de la primera película era Lazos Ardientes y luego Matrix. Y les dijo Joe Silver, no hagáis Matrix todavía porque no os conoce ni Cristo. Rodad Lazos Ardientes y ya tenéis una película. Entonces ¿Las dos ardientes la dirigieron ellos? Sí. Bueno, no sabía. Y escrita por ellos. Claro, Pero, la es- dirigieron como carta de presentación, Claro, ¿no? ellos digamos que vendieron los 2 guiones y les dijeron, no hagáis Matrix, trabajadla, pulidla y mientras rodad esta película para que tengáis algo de currículum, porque si no el estudio no os va a dar nada. Y aún Claro. así, Hubo problemas, pese que el claro. guión era muy complejo de realizar, porque nadie lo entendía, aunque todo el mundo sabía que había ahí muchísimo trabajo y que Claro. tenía pinta de que eso iba a pegar muy fuerte, solo les ofrecieron 10 millones de dólares y ellos pedían entre 60 y 80. ¿Qué sucede? Que les dan los 10 millones, pese a que Joe Silver luchó todo lo posible para que les dieran más. Y lo curioso fue que ellos dijeron, con esto no tenemos ni para empezar, pero vale. Hicieron Pero la... empezó, empezamos. Espera. Cogieron a los 4 actores principales, Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Lawrence Fishburne y Hugo Weaving, se los llevaron a Australia y contrataron a, no os lo perdáis, Yuen Woo-ping, que este señor es el coreógrafo y director de El Maestro Borracho con Jackie Chan. Tiene un currículum impresionante y además también ha sido el coreógrafo de Tigre y Dragón o Kill Bill. ¡Qué maravilla! Ya ves. Se llevan a este señor a Australia junto con los 4 actores y se tiran 4 meses entrenando con ellos. O sea, ya tienen a los 4 principales y los están entrenando. ¿Por qué? Porque quieren que sean ellos los que se peguen de verdad. Además, el Claro, señor, la película se rodó en Australia. porque eso En proporcionaba Sydney. unos beneficios fiscales brutales, porque esta película costaba muchísimo dinero, pero yéndose así se ahorraron casi como aproximadamente, comentan que casi la mitad del presupuesto se lo ahorraron ahí gracias claro. a los beneficios fiscales. Si no, en América, Matrix no se puede hacer en el 99 con unos directores nobles como ellos. Pero, JM, comentabas que esos 10 primeros millones de dólares, ¿en qué se los fundieron? Pues se lo fulieron en contratar al coreógrafo, a los 4 actores principales y rodar la primera escena de la película Los en la primeros 5 minutos o algo lo así. que aparece la de Trinity y ya está. huyendo de los agentes. Imaginaos Madre mía. cuando de golpe llega
Joe Silver y les dice, bueno chicos, ¿cómo vais? Nos hemos acabado la pasta, tenemos la primera escena de la peli. Este señor dice, ¿nos van a matar? A mí primero y luego a vosotros. Pero vamos a verlo. Pero vamos a verlo. Se lleva Joe Silver a la gente de Warner, a Lorenzo Di Bonaventura, que en ese momento era el CEO de Warner Bros. Y le dice, esto es lo que están haciendo estos chicos allí en Australia, ¿vale? Y le dijo, vale, ¿cuánto dijiste que necesitabas? Toma este dinero. Como estos. ¿Sabes? Tal cual. Eso es un productor como Dios manda. Porque no hay más que decir. En ese primer momento, quiero decir, los Wachowski empiezan con directamente ese tiempo de bala, esa patada de Trinity, que automáticamente creo que ya desde el minuto 2-3 te deja ya con la boca abierta y el resto de la película intentas levantar la mandíbula. Exacto, pero no puedes. Yo creo que cuando ves esa escena sabes que estás ante algo grande de verdad. Sí, de hecho la he vuelto a ver hoy porque digo, es algo tan mítico del cine, he visto tantas parodias, he visto tanta tontería, que voy a volver a verla hoy después de haberla visto millones de veces, a ver qué tal. Y es que la vuelves a ver hoy y dices, es que actualmente no hay nada que le haga sombra a eso. Es que funciona tanto ahora como hace 20 años. Al final era poner cámaras reflex en medio óvalo, o sea, quiero decir que a alguien se le tuvo que ocurrir, ¿no? 120 cámaras, si no recuerdo mal, y el director... Disparando a la vez, claro. Y el director de... Pueden hacer esa media circunferencia. Sí, el director de fotos se lo pilla a Michael Gondry, que hizo un videoclip de Björk. Sí, en un videoclip, sí. Y dijo, ostras, esto lo podemos adaptar para acá, porque es lo que estábamos comentando al principio, esto es la tormenta perfecta. Se junta el avance tecnológico con gente que tiene muy buenas ideas, con gente que reconoce a perfectos especialistas, gente que es muy buena en su trabajo y deciden meterse todos en este proyecto. Y por eso funciona. Refrenda que el videoclip es, yo siempre lo he dicho, que es el banco de pruebas del cine. Sin lugar a dudas. El videoclip experimenta, a veces sale bien, a veces sale mal. Y sí. Luego también creo que lo hicieron un anuncio de creo que una bebida alcohólica, pero no estaba tan pulido como la serie. Y además tampoco abusan de ese efecto. Creo que lo usan 5 veces en por lo menos en la primera. No muchas, ¿eh? En la peli, pues hombre, la más mítica, aparte de la de Trinity, es el momento de Neo. La de Neo, claro. Pero alguno más hay, ¿eh? Alguno más hay. Por ejemplo, que cuando Smith y Neo luchan y se disparan, ¿no? En ese momento en el aire, y es cuando se repiten otra vez. Ese tipo de efectos. Pues esto, volviendo al tema de Dark City, se usan los escenarios de Dark City en esos 10 minutos. Y de hecho, en varias escenas también están los escenarios de Dark City, abaratando también costes, porque, mira, suerte que Alex Proyas hizo Dark City el año antes y oye, pues mira, les fue muy bien a los Wachowski. ¿Os gusta Dark City? A mí no. No, a mí tampoco. No la he visto. Está ahí. Creo que una vez echaban un pelotazo por la tele, me la tragué y cuando empezó Dark City me pilló de bajas. Igual es esas películas que si vuelves a ver te molan más. O menos. Joder, qué bajona de golpe. Sí. Pues estabais al principio comentando, de hecho Óscar se ha animado enseguida a decir que él vio Matrix en el cine. De hecho, exceptuando a nivel aniversario, no sé si en la mesa fue alguien más al estreno a verla. Yo fui al cine a verla. Fui al cine, no al estreno, no el día del estreno, pero fui a verla al cine, a los cines Saboya, de ahí de Castellón. La hacían ahí. Me acuerdo. ¿Podemos saber qué edad tenías? En ese momento, no hacemos cálculos. Mira, 13 años. Ahora en los cines Saboya hay un chino, entonces puedes hacer una idea de todo lo que ha sucedido, ¿no? Creo que hay un chino ahí. No un kebab. Pues sí, fui a verla al cine. Lo que pasa es que fui con una compañera de clase que hablaba muchísimo y no me enteré de la película. Encima, como es una película que es tan compleja, sí que recuerdo que en ese momento me impactó mucho la estética y la acción sobre todo, pero no sé deciros cuál fue mi impresión porque es que no pude seguirla bien. Me estaban fastidiando un poquillo. Las estéticas es muy importante. No y la música, que está muy bien integrada. Podemos hablar de la música también. De hecho, ahora que estás diciendo, la música está también integrada. La peli gozó de 4 Oscars, le arrebató, el más nombrado siempre es el de efectos especiales, que se lo arrebató al episodio 1. Poca broma. Ahí es nada, ¿eh? Volviendo Star Wars por la puerta grande y se lo arrebata una película que no conocía a nadie, que no parte de una franquicia. Sí, pero al fin y al cabo, de las dos es la que arriesgó.
a tope. Correcto, sí. Se lo jugaron todo, Claro. Estos. Sí, a ver, se lo jugaron todo, pero hemos de recordar que George Lucas venía de mucha maqueta Por y de supuesto. mucha historia, y aquí el productor le dijo, no, todo pantalla verde. Fondo verde. Ostras, Poca todo broma, croma. Ahí era todo CGI. Pues ganaron el de montaje, el de sonido, el de efectos de sonido y el que hemos comentado, efectos especiales. Y la verdad, revisionándola ahora, exceptuando 2 o 3 planos que dices, vale, es normal, han pasado 20 años, hay efectos que todavía más quisieran muchas producciones hollywoodienses actuales acercarse a ese nivel. Quiero hacer un inciso. Yo la he visto, la semana pasada la he visto en DVD. Con la desgracia de que me he dado cuenta de que es la trampa que hacían antes, que el DVD era pasaban un analógico, un VHS, lo pasaban a DVD. ¿Alguien la ha visto ahora en el cine o en Blu-ray? Yo fui a verla al cine... sí, ahora que la han reestrenado. Sí, bueno, sí. creo que Al tú Oso también, Cine, ¿no? Yo también fui. Sí. Y Raúl se también ve fue. el cartón. ¿Tú también se ve, fuiste? No, al cine se ve no. el cartoncillo, quiero decir, A ver, o lo han remasterizado. sí, se supone que lo han remasterizado, pero yo creo que es un rescalado, ¿no? Sí, No es... es un rescalado, Sí. ¿no? Pero vamos, que tampoco... A ver, se notan los años, pero se ve de Se maravilla. notan los años, pero a nivel estético es único. Sí. Por eso Netflix, como su compresión es pequeña, te Sí. permite disfrutar de la fantasía de esto. Claro. Claro. Y no te pasa como cuando te compras el Blu-ray de 300 y dices, Claro. Estos señores Es todo en una salita, ¿sabes? En una salita comedor, aquí haciendo el gamba. que parece que lo han rodado en marinador, ¿no? Exactamente. Así es. Pues Elena ya nos ha comentado su primera experiencia. No se enteró de nada la primera, ¿no? Porque su compañera estaba comentándole... Efectivamente, pero luego la he vuelto a ver y me parece una obra maestra. Y sí que recuerdo que en las clases de filosofía del instituto comentábamos cachitos del guión, del diálogo que tiene Neo con Morfeo. Es que se guasta mucho. Ujú. ¿Y tú, Saúl? Tú lo sabes, Saúl. Tú la utilizas ¿Tú que con la ves tus todos los alumnos. años, 2 o Yo 3 la veces? utilizo. Sí, Pero me interesa, Aunque- me interesa tu primera vez. mi primera vez. Es que mi primera vez fue hace tantos años y sin haber hecho filosofía. Suena ¿Sabes? bien, suena bien. Probablemente no entendí nada. Pero ¿recuerdas el momento? Creo recordar que la vi en los cines, pero es que igual era yo... Si la igual viste- tenía yo 10 años. Es que si la viste en los cines, eras muy joven. Claro. Claro. Es decir, Víctor estaba comentando que la vio con 11 años. Pues él tendría 9. Claro, yo era muy pequeño. Claro, y es que me pasó más o menos... Con 9 años no entendí nada. Me pasó prácticamente como a Víctor. Claro. Solo que, claro, él sí que disfrutaba de ese hermano mayor que a lo mejor elegía la peli o algo. Qué bueno que Reload y Revolutions sí que fui a verlas al cine en 2002 y en 2003. Hombre, tócatelos. En esa época ya tenías capacidad de decisión. Sí. De todas formas, Saúl, con 9 años, es muy probable que estuviera viendo en la televisión los Teletubbies y por la tarde fuera a ver Matrix. Matrix, claro, sí. Claro, Su cabeza implosionó. De hecho, lo Mi mezcló cabeza todo. seguramente- yo probablemente vi efectos especiales. No vi guión. Pero estaba pensado también para eso, ¿eh? Para que fascináramos. Sí, sí. Yo recuerdo ir al cine, lo típico... Ay, al cine, perdón. Yo recuerdo ir al videoclub también, pero porque lo típico que en fin de semana a lo mejor viene gente a casa y tu padre dice, toma 3 euros, o en esa época habían pesetas todavía. Sí. Sí, creo que sí. Pues, Sí, sí. Toma X, ¿vale? Y vete a alquilar una peli así, pues... 350 pesetas. Pues, y eso que te bajas al videoclub de rigor y dices, ostras, te suena de algo porque seguramente Claro. a esa época, a nivel promo, porque la promo como no sabían vender esta película, dijeron, directamente ponían en un cartel ¿qué es Matrix? Sí. Y ala, ¿sabes? A jugar con el público. Recuerdo alquilarla, ponerla y molaba mucho porque yo era siempre el niño que iba a alquilar la película pero que no pensaba en el resto. Yo pensaba en mí. Entonces yo alquilaba esa peli y claro, yo la ponía y a lo mejor eran pues 15 en casa y era en plan, pero ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? Y recuerdo muy bien. De hecho, me pasó igual que Víctor. Me puse a verla, pim, 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 pero de golpe cuando aparece Neo saliendo de la cápsula, en plan, todo el mundo, ¿pero qué cojones es esto? Y yo en plan, ¡guau! Lo bueno, que luego la ves en bucle hasta que te toca devolverla. Claro. Me costó también entenderla. Me costó visionados hasta que la gente me decía, ¿pero qué cojones es Matrix? Y creo que el momento que... Es nuestro mundo, Matrix. La frase que mejor condensa o sintetiza lo que es Matrix es lo que le dice Morfeo a Neo cuando le dice que Matrix es una prisión para que el hombre se convierta en energía y le enseña la pila. Una pila. Esa Una prisión frase, para tu mente. Esa frase es lo que es Matrix. Y... A ver, eso está muy chulo. De todas formas, científicamente
creo que no tiene mucho sentido. No genera el cuerpo. Y tanta creo que energía, de ¿no? hecho la idea original era otra, no sé exactamente era cuál. conectarlo al cerebro. Lo tengo por aquí. Sí, ahora te lo era, busco. vale, Era otra. hacer 5G. Hacer 5G. Era hacer 5G. Solo que en esa época era muy complejo decir Claro, claro. Yo tengo- Entonces la tengo gente... El extracto de Cinemanía. Dice, la historia original, los hermanos Wachowski, las máquinas no capturaban a los humanos para emplearlos como fuente de energía, sino para usar sus cerebros como procesadores. Efectivamente. Guau. Sí, Claro. total. Y el productor dijo, mira, esto sí que va a quedar Sí. muy rocambolesco, vamos a hacer que sea energía y realmente... Es que el tema de la pila no tiene mucho sentido, ¿no? Porque te cuesta más mantener un humano ahí, Ya. no sé, Bueno, vivito. a lo mejor, científicamente hablando, no tiene sentido, pero mola un puñado. Sí, es muy chulo, es una idea muy chula. Una pila Pagó no te- también no te da algo, para claro. mucho. Y no tiene por qué ser 100% fiel, ¿vale? Claro, Se puede claro. tomar licencias. De hecho, Aún yo- así, es una película bastante hard. Yo creo que les queda más poético que sea Em. emplearlos como energía que no como procesadores. ¿Puedo intervenir? Porque Es más poético. tú no. Uy, Es que hay un momento, bueno, cuando le está explicando Morfeo a Neo el tema de lo de que es como una especie de pila, ¿no? El ser humano, Sí. ¿no? Cuando Ujú. está siendo utilizado para proporcionar energía a las máquinas. Hay un momento que le dice que es, por salvar un poco, digamos, el argumento, ¿no? Dice que es literalmente un complejo sistema de fisión. sí, a ver, Quizá así salva un poco las distancias. No sé si se puede hacer fisión No. con la energía de una pila, ¿eh? no, que yo sepa, ¿no? Para hacer la fisión nuclear necesitamos grandes aceleradores y cosas ahí para Bueno, que las ya, partículas choquen y tal. El problema de la fisión es que sí que sabemos cómo hacerla, pero la energía que generamos cuesta más, digamos, de conseguir que... Que O sea, nos proporciona. efectivamente, que la que proporciona. Tienes que emplear mucha energía. Entonces ahí está. Por eso estamos ahí, venga, cada Bueno, vez siempre diciendo que faltan 10 años para que Para consigamos la salvar el fisión. argumento, vamos a pensar que esas máquinas eran ultra avanzadas y no perdían Bien, energía. bueno. y que los De campos todas formas- son muy extensos. Al final es ciencia ficción. De todas ¿no? Y la formas parte es de ciencia ficción hard. Yo por lo menos lo veo así, porque todo, hombre, lógicamente hay licencias, como comentábamos, pero todo el tema de la informática y tal, yo creo que está muy bien tratado. ¿No? El tema... Bueno, luego, claro, él, pues Neo es el elegido y tal, y es porque él es capaz de modificar el código fuente de ese Claro. programa informático que es Matrix. Claro, pero eso lo estamos hablando en 2019. En el 99 eso costaba mucho de entender también. Claro. Costaba, sí. Claro. Porque a Sí. nivel informático Hablar de la todavía fisión estaba en ese despegando momento, todo. ¿eh? Yo no Claro. recuerdo que se criticara en absoluto nada de eso No, por aquel entonces. Claro, lo que pasa es que nos estamos volviendo cada vez más, me parece, más analíticos Sí, sí. con cualquier justificación que te haga una película. Quiero decir, no, es que necesito saber que si Iron Man toma esta decisión a nivel técnico, que sea científicamente correcta. Pero No, eso por es ejemplo- bueno, por ejemplo- eso es bueno, eso significa que hay una cultura científica en la población que se está Sí. trabajando. Sí, pero ¿no? también hay que dejar margen a la Sí, fantasía. sí, desde luego. Lo que quiero decir es que incluso la fantasía o la ciencia ficción soft puede servir como ejercicio de reflexión. Yo no digo Claro. que esté mal, ¿eh? Hombre, Cada Interestelar, uno. por ejemplo, también se criticó de que a nivel... Sí. Porque es una maravilla. A mí Una también me maravilla, encanta. es una buena película, pero que se criticó que era imposible lo que planteaban y que... Igual que en Marte, la última película de Ridley Scott, que también que no era factible todo lo que hacía el personaje ahí solo y tal. Pero, ¿La del marciano? Sí. Ah. No, la que se queda solo en... Sí, sí, el marciano. Sí, el marciano. La que no era factible The todo lo Martian. que él hacía allí y tal. Yo creo que justamente estas dos películas son científicamente bastante correctas. Ajá. Además, de hecho, el que asesoró Interestelar, Kip Thorne, luego fue merecedor del premio Nobel. Vaya. En plan, un par de añitos después o algo así. Pero bueno, nos estamos no sé. yendo de Sí, Matrix. sí, No. Nosotros Probablemente daría os para hemos otro invitado programa. para ¿Qué que es todos Matrix? os saquéis vuestros galones aquí en la mesa y nos hagáis disfrutar. Otra de las cosas maravillosas de la película, que se genera una religión o se genera una filosofía alrededor de la película en la que ahora la gente dice, estás en Matrix. O, Sí. claro, De Es hecho, verdad, os sí. iba- os Es iba a un- es un pregun- poco cultura pop ya. Claro, Os iba a Sí. preguntar qué tal afectó la película en vuestras vidas o en vuestra forma de pensar, porque a ver, a nivel cultura pop, obviamente Matrix ya forma parte de la cultura pop como cualquier otro producto que fuera un petardazo en su momento, pero a día de hoy sigue siendo algo que creo que no sé, está en la vida de todos, desde
De hecho, estaba escuchando un programa que hay gente que en esa época les pilló con dinero y con la edad suficiente como para hacerles mucho daño a nivel estético. Lo típico, abrigos negros, gafas de sol. A Keanu Reeves le queda muy bien, a lo mejor a ti no. Pues mira que los trajes y todo eso, lo que he leído es que fue un poco... Para abaratar costes, sí, ¿verdad? de las pocas cosas que fueron a vuela pluma, de en plan, a ver, ¿te queda bien esto? Pues mira, ponte esto. Sí. Y al final aciertan, ¿no? Pero... Creo que el vestuario salió bastante baratito. Sí. A mí me gusta pensar, no sé si sería así, ¿no? De hecho, pero me gusta pensar que las gafas de sol, que únicamente las llevan cuando están en Matrix, son como un elemento que te hace pensar que no están utilizando sus propios ojos cuando están en Matrix. Que tienen un filtro, ¿no? Qué Es guapo. otra óptica. Pues no muy lo sé. probablemente No sé si utilizaron las gafas de sol como esa metáfora. Puede ser, Pero ¿eh? a mí me gusta Yo pensar creo que encontramos no están utilizando sus ojos. más matices de los que en realidad ellos Probablemente. realizaron intencionadamente. Pero Esa las es mi gafas de sol sensación. es totalmente a propósito. Porque, Yo creo que sí. Porque Podría dentro de- ser, ¿eh? A mí Es me que gusta dentro de la pensar que nave sí, ni desde siquiera luego, ¿eh? existen esas gafas. Claro. No están cuando están dentro de la nave y cuando están en Sí, Matrix. sí, cuando están fuera de Matrix no tienen gafas de sol. Claro, entonces cuando entran en Matrix es como, yo quiero molar. Claro, Quiero molar, Quiero voy de molar largo. Y además, Sí, además- soy consciente Claro. de que lo que estoy viendo no es la auténtica realidad. Así ¿no? es. Claro. Entonces, De hecho, hay un paralelismo muy chulo porque tú dices que se ponen las gafas, ¿no? Pero es muy guay cuando ves a Smith quitárselas, que es el único agente que se las quita en algún momento. Y se las rompen también. Y muy bien, Es verdad. ¿cierto? Sí, Y se las pone rotas, que mola un simbólico montón. es eso. Pero es que ahí hay un paralelismo muy chulo entre la evolución de Neo y algo que no se valora muchísimo es la evolución de Smith. Ujú. Y al cabo los Correcto, agentes son programas capaces de sentir y mientras que el avance de Neo para convertirse en el elegido es cada vez se va artificializando más, al final ya pasa a ser un ser más frío, más perfecto, más calculador y a Smith ya le pasa cuando habla con Morfeo diciéndole de que está empezando ya el sabor le molesta, o sea, es una máquina que te está diciendo que los sentidos le están abrumando, se deja llevar incluso por la ira al final. Claro. Es al revés, es la máquina haciéndose humana, dejándose llevar por los sentimientos y por las sensaciones. Sí, Y ese yin-yang que se mezcla entre ellos queda muy patente en el resto de la trilogía, Exacto, pero sí. aquí parece que o no se quiere ver, Se deja, pero está ahí. entrever, Es como- está subyacente. Si me permites, para mí sería entonces como si fuese ese personaje de la caverna platónica. Bueno, no sé si es adecuado introducirlo sin Sí, venga. explicarlo. Sí. Pero bueno, es como ese personaje de la caverna platónica que no puede ser salvado de ningún modo, ¿no? Porque forma parte de la caverna Claro. en cierto sentido, ¿no? A los otros personajes puedes quitarle las cadenas y... Creo que se Pero dice para algo que lo en la oyen peli. fuera. En la peli creo que dicen algo de que le piden perdón a Neo porque él es muy mayor como para liberarlo. ¿No? Que Sí, normalmente sí. cuando llegan a cierta edad los humanos Ya, no eso. les liberan porque es peligroso. Claro. Ya. Igual también es una referencia a eso. Sí, bueno, Ya. y dice, hay un momento que dice Quizás nada sí. más salir del líquido, dice mis ojos me queman, me molestan. Sí, la nunca luz, los has ¿no? usado, ¿no? Cierto. Nunca los has usado. Y precisamente los agentes Smith han estado desde que se crea Matrix, ¿no? Imagínate si es difícil sacar a alguien como Neo, ¿no? Que ya es adulto, de Matrix, imagínate a alguien que lleva en Matrix desde siempre, ¿no? Correcto. Y quizá es interesante para el oyente recordarle lo que es el mito de la caverna. Uf. Bueno, a ver, hacerlo de El una mito de la forma caverna. un poco rapidita. En 3 minutos. Digamos que hay un mundo sensible, que es el de los sentidos, y luego hay un mundo Voy a inteligible. examinarte. Luego, bien. Luego un mundo inteligible, ¿no? Que es el de la razón. Entonces digamos De la que a razón, las través de la razón tú te vas liberando de esas cadenas que te tienen ahí atado para Sí. ver cómo es la realidad, ¿no? Digamos, Sí. conocer las verdades del mundo. En el mundo de las ideas platónico lo que hay son modelos perfectos de las cosas que existen en el mundo Sensible. real para nosotros y perceptual, real ¿no? para Platón. De la percepción, las cosas que percibimos, ¿no? Sí, Con las nuestros cosas que sentidos. percibimos sensibles, que están sometidas a la corrupción. Sí, pero la idea de una mesa perfecta, la idea de un micro Claro, perfecto. Un la idea triángulo, de- un círculo, ¿no? Correcto. El bien, el mal. El bien y el mal. Oh, Lo que pasa es que... Estamos aprobados todos, Lo que pasa ¿eh? es que sí. Lo que pasa es que hablar del bien y el mal en Platón Es difícil. es hablar de la idea por excelencia, en realidad. Porque Claro. todo lo que...
O sea, todas las ideas que hay en el sistema platónico se rigen por un solo criterio, que es el del bien, el de la idea de bien. Que es el saber máximo, ¿no? Que en realidad es como la idea de la corrección o la idea de la verdad. O sea, es la esencia de las esencias, por decirlo así. Entonces, todas las ideas platónicas están sometidas al criterio del bien, ¿no? Entonces digamos que hay unas personas que están ahí en esa caverna, que están encadenadas, que además no pueden ver excepto la proyección de sus propias sombras. Solamente pueden ver hacia adelante. Claro, entonces ven sus propias sombras porque hay un fuego detrás, si no recuerdo mal. Sí, en la caverna de Platón hay unos prisioneros. Tengo aquí el texto, pero no voy a... No, por favor. Voy a intentar explicarlo por mí mismo. Que perdemos a los oyentes. Claro. Lo que tenemos son unos prisioneros. En realidad es una alegoría, que Platón, digamos, cuenta para explicar un poco su sistema filosófico. Entonces, lo que tenemos son unos prisioneros que están dentro de una caverna, que han nacido en ella y que están atados de pies y manos de tal manera que solo pueden mirar hacia adelante. Claro. Delante lo que tienen es un muro en el cual se proyectan unas sombras. Esas sombras están proyectadas gracias a unas figuras que pasan otras personas que están detrás de los prisioneros y que están pasando por delante del fuego. De tal manera, la sombra. Claro, ¿no? de tal manera que si la figura es la figura de un perro, lo que se proyecta en el muro es la sombra de un perro. Entonces, como ellos no han visto ninguna otra realidad, para ellos esa sombra del perro es la auténtica realidad. Claro. Eso, en el mundo, tal y como lo conocemos, sería el verdadero perro. Es decir, esa sombra que ven los prisioneros... Es Matrix. Es Matrix. Es el perro que nosotros vemos cuando salimos a la calle y lo paseamos, si queréis, ¿no? Ese perro, dice Platón, en la medida en que está sometido al cambio y a la corrupción, porque el perro nace, muere, se convierte en ceniza, si queréis, o en polvo... Se etcétera. puede romper una pata... Claro, está en constante cambio también el perro. Ese perro es como la sombra platónica. Entonces, ¿qué dice Platón? Que lo que hay que hacer, y esta es la labor de Morfeo en Matrix, que lo que hay que hacer es tratar de bajar a la caverna, tú que conoces la verdad, ¿no? A liberar a la gente, ¿verdad? A liberar a la gente. Entonces digamos que si alguien tiene cierta edad, muestra una resistencia muy superior, y eso es lo que comentaban en Matrix, ¿no? Que quien conoce las ideas, quien está fuera de la caverna, su misión es bajar a la caverna para desatar a los prisioneros y mostrarles la auténtica realidad. Entonces, lo que ocurre es que uno, como puede, trata de sacar al prisionero de la caverna. El prisionero, evidentemente, va a resistirse porque esa es su realidad. Claro. Va a resistirse. Su zona de confort, donde ha habitado siempre. Y cualquier realidad superior le parece inverosímil. Debería de creérsela sin ningún tipo de justificación, que de esto ya hablaré más adelante, si eso. Claro. Entonces, como Neo crea a Morfeo, el prisionero crea al filósofo que está tratando de sacarle de la caverna, ¿no? Y entonces ocurre en realidad como ocurre en Matrix, ¿no? Que uno saca al prisionero de la caverna, tiene que enfrentarse a la luz del sol, en la medida en que lo ciega, ¿no? De claro, alguna en la medida forma, en que tú habías visto solo sombras y que ahora ves luz, esa luz es cegadora, entonces digamos, cuesta de aceptar la verdad, ¿no? De todas formas, lo que a lo mejor un poco más tiene que ver reprobable con todo eso. quizá es eso, que el personaje de Morfeo en las otras películas, digamos que adquiere ya un tinte ahí de fanático fundamentalista religioso tremendo. En otras películas no, en esta película ya lo tiene. Ya lo en esta película es enfermizo. Sí, pero sí. pero no lo intuyes tanto hasta que llega la segunda y la tercera. No sabría qué decirte, me explico. Bueno, intuyes una obsesión, Aquí hay ¿no? un Cierta sí. obsesión en la primera. Aquí hay un momento en el que estabas comentando acerca de, ¿no?, del mito de la caverna. Por ejemplo, le pregunto a Saúl, que nos estaba ilustrando a todos. Nunca mejor dicho. Así es. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, en este caso, el liberador, ¿no?, la persona que conoce la verdad, baja a la caverna, trata de
¿no? Liberar a alguien, Sí. y esa persona se resiste, e incluso la gente que está en la caverna le intentan impedir que libere a esa persona. Morfeo lo deja bien claro. Si ellos están en Matrix y hay mucha gente que la gran mayoría no se quiere liberar, Sí. son nuestro enemigo porque no nos permiten realizar nuestra misión. O sea, en esta película no hay piedad para nadie. Ujú. Esta película se cargan a un montonazo de polis, y esa gente, aunque vayan disfrazados de polis, Son humanos. ¿sabes? Acaban su jornada laboral, se vuelven a casa y Incluso, están sus hijos, su familia, todo. Incluso el Judas de Matrix, el que vende... Cifras. Él Claro, dice que quiere, cifra. que está cansado todo y lo que Cifra. quiere es vivir Él en Matrix quiere volver. y ser famoso. Sí. Como un actor. Y no acordarse de nada, ese Sí, es un sí, punto también interesante. Yo creo que ese personaje es muy interesante. Sí, Sí, muchísimo, la verdad es que sí. muchísimo. Cifra tiene, si lo Sí. te paras a pensar, un aliciente muy importante de que él dice que hace 9 años lo liberaron. Tú ves a John Pantoliano en el papel y tú dices, igual también te liberaron un poco tarde. Porque igual Sí, no es te posible. liberaron lo suficientemente, porque ya dice Morfeo que ya lo ha visto antes, ese tipo de corrosión hacia la realidad y de decir, no, esto no es lo mío, y él está bastante tocado. Además que Trinity no le corresponde a nivel... Sí. Sí. Yo creo que ahí hay cierto aire de este tío es un fanático, nos está prometiendo el oro y el moro, no nos lo dan, no aparece un elegido, aparece el Claro. elegido, pero el elegido no es Está quien a dice mitad, ser. está- Y hay sí. un momento que dice, este señor está cegadísimo, pero cegadísimo absoluto. Igual se le está yendo la pieza. Pues luego yo también planteo aquí, es que estaba escuchando, o sea, escuché también un podcast que es una maravilla, el de la órbita de Endor. Endor, que tienen un programa, un especial de Matrix de 7 De horas, 7 horas, por sí. si el oyente le apetece escucharlo. Y ellos hacían un planteamiento, y es que a Cifra, ¿qué le dijo el oráculo? Claro. O sea, Porque el oráculo ese personaje también quería hablar yo de él. siempre te dice algo Madre mía. que hace que manipula la historia o que no es un poco una visionaria, es un programa, Sí. pero también manipula, ¿no? Con el temita este del jarrón, que si se cae y tal. Entonces dices, ¿qué le Seguro dijo que- a este hombre? Perdón, ¿seguro que manipula? ¿O es Sí capaz, que manipula. o es capaz de leer el código y saber lo que va a pasar? Ah, eso es otra Eso cosa. es mi interpretación, es que manipula, pero es mi interpretación. Es que solo ¿eh? con el que le diga a Neo, no eres el elegido, para que haga lo que tiene Claro. que hacer, ya es manipular. Pero ¿en qué momento lo manipula? Yo es que tengo Claro, mi, pero- yo es que mi Pues es el elegido y no se lo dice. no, No y sé. es que mi teoría es que ni él es que ni él es el elegido, que es el elegido porque Trinity lo ama. Podría ser. Porque ya lo dice el oráculo, a quien tú ames será el elegido. A quien tú ames será el Pero- elegido. Bueno, pero a Neo le da una galleta, Una cookie, una cookie. una actualización. Claro, claro. Es que eso es muy importante porque es que además distorsiona un poco todo. Bueno, aparte de la escenografía del oráculo que podría incluso chirriar, ¿no? Porque está ahí en una Hombre, cocina hay una cosa que me gusta, que antes de subir al ascensor para ir a ver el oráculo, hay un ciego. Sí. Que el típico en la mitología griega, los oráculos, los adivinos siempre son ciegos. Sí, sí, sí. sí, Tiresias, sí. por ejemplo, ¿no? Y Claro, eso claro. es un detalle muy que Claro, viene muy claro, al caso, claro. sí. Y, Mola un montón. y después está en la cocina y le da la galleta, y además en la propia dirección de la escena se ve claramente, o sea, que Neo se la come, o sea, Sí. sale comiéndose la galleta, Tal aunque cual, queda un sí, poco sí. extraño, ¿no? Porque Te acabas de dar la peor noticia de tu vida Claro. actual. Y yo me como una galleta. Claro. Y Morfeo le mira como diciendo, ¿me das un cacho? todavía no estaba entrado en carnes ahí, Morfeo, pero a mí el otro día que la vi le dije, ostras, es que se ve claramente cómo se la come. O sea, eso puede ser una cookie, puede ser una Tal actualización, cual. puede ser algo. Claro. El término cookie me imagino que se utilizaría ya entonces. Sí, ¿no? Sí. A nivel claro. informático. Entonces, perfectamente podría ser simbólico, ¿no? Sí, Creo yo creo que, vamos, aquí creo que no hay nada dejado al azar. O sea, Es que está todo los muy Wachowski bien en ese hilado. momento estaban en estado de gracia. Y creo que hemos dejado a Elena a medias. Sí, si me No me permitís- acuerdo ya qué estaba diciendo. Bueno. Da igual, continuad. Sí, es que- bueno, habías hablado de la manipulación. Yo creo que manipulación es un concepto que tiene una connotación negativa. Entonces, No, porque No necesariamente, Claro. ¿no? Manipulación. Tú puedes Carnet de manipulador de alimentos. manipular, ¿Qué puede haber más positivo que eso? Claro. bueno, en manipular ese caso- ingredientes. En ese Claro. caso me parece guay. Yo quiero hacer O sea, antes de que sí. se me olvide, cuando antes hemos hablado de que pospusieron la realización de la película, estamos en el año 99. Cierto. El efecto Supongo 2000, que también antes, ¿eh? sí, bueno, se Si rodaría en 98, la peli creo 97. que se estrenó en mayo, ¿puede ser? ¿O En en marzo. junio? Se ¿En rodaría, marzo? estaría 2 años rodando, se estrenó imagino. Pero, El 31 de marzo. pero se estrena en los albores del efecto 2000,
cuando todo el mundo que manejaba internet, que todas las empresas que tenían ordenadores estaban un poco Maravilla, en verdad. estaban con la caquita, porque realmente no se sabía qué iba a pasar. O sea, Cierto. incluso había veces que se decía que las fotocopiadoras podían hasta pararse. Después no pasó nada, pero había una tensión ahí y de repente llega Matrix un año antes o unos meses antes del año 2000. Con ese mundo tecnológico de los ordenadores, de este primero internet que hacía el ruidito este tan característico de los módems, ¿no? Y claro, realmente es que lo petó, claro. Y el posponer esa película 2, 3, 4 años fue, yo creo que también clave del éxito, porque es que esa película a lo mejor en 2005 o 2003 no hubiera sido lo mismo que en el año 99. Totalmente cierto. Que se me estaba olvidando decirlo. Pues has hecho bien de sacarlo ahora y desahogarte. Siempre es importante desahogarse en este programa. Elena, continúa desahogándote con lo de el manipulador de alimentos. No sé qué estaba diciendo, pero estaba pensando en que antes habías preguntado, JM, cómo nos había afectado a nuestra vida Muy bien, la película y cierto. tal. Sí. Y no hemos llegado a contestar. Yo creo que la película abre varios debates interesantes. O sea, no solo este debate de la percepción del mundo real y tal, sino también los temas de la inteligencia artificial, cómo se va a desarrollar, si en algún momento nos pueden esclavizar las máquinas, tal. También se trabaja mucho el tema del destino, si existe el destino o no. Ahí podríamos estar discutiendo, pero creo que no se sabe, ¿no? Realmente eso ya está sujeto a la interpretación de cada cual. Y luego en las siguientes pelis, la 2 y la 3, no me acuerdo en cuál de las dos, quizá la idea esta de que el ser humano somos como un cáncer, ¿no? Hace esa comparación. La primera, de hecho. Ah, esto es en la primera Sí, ya. sí, se lo dice ya, se lo dice Smith, cuando está sí. intentando ahí, Smith. no sé, comerle el Cuando tarro. está intentando desbloquear, digamos. Tal cual. Es que me las vi las 3 del tirón y claro, ahora tengo ahí una empanada, pero ¿No? bueno. ¿Pensáis que Buena la segunda y la empanada. tercera no son tan buenas como la primera? A mí no me han gustado Nadie nada. lo piensa, pero dicen que mientras ¿Cómo has dicho? ¿Nadie lo piensa? nadie Que lo sean piensa. tan mejores, digamos. Claro, que eso, son, mejores. Ah, vale. que Claro. son un bodrio, vamos. A ver, yo no me creo que... Yo no las Es que, considero un bodrio tampoco. a ver, son pelis de acción, Claro. sin más, con Claro, una, pero- con una estética muy chula. Pero también tienen mucha traca, ¿eh? Sí, sí, porque Sí, por ejemplo la escena del arquitecto en la segunda. Correcto. A mí me encanta. Pero es que es la única escena que retiene tu cerebro, realmente. Yo Claro. es que no hay ninguna otra escena Correcto. significativa excepto el choque de Estoy camiones, a lo mejor, totalmente de que acuerdo visualmente con impacta el- mucho. Sí, sí, cierto. En la segunda y la tercera hay más que por acción. cierto, la escena de la autopista en la segunda parte sí que ha envejecido mal. Y muy mal. Sí. Pero, ¿pensáis que hubo una prisa excesiva por hacer la Sí. segunda y la tercera parte? Se rodaron a la vez. Sí, yo Sí, creo pero, que... pero prisa de decir, vamos a dejar al espectador con 5, 6, 7 años, como Yo pasó creo con que Terminator, tendrían que o- haber hecho eso, Probablemente. pero está claro que cuando están en la cresta de la ola, pues Claro. también una estrategia es aprovechar el éxito que tuvieron los Wachowski. Claro. Salen Pero creo tantas que se marcas de precipitaron. coche en esa escena. Luego Es verdad, es que fijaros. claro, luego si te esperas a hacer las segundas partes y tal, corres el riesgo de cansarte del proyecto, o por ejemplo como ha pasado con R.R. Martin o con el escritor del Nombre del Viento, que es que no están acabando sus obras, entonces da Claro. un poco de rabia. Entonces, Como no sé. Fantasmas 3 o... Muy bien. Pero Claro. bueno, eso da para otro programa. Ya. Lo que Eh, pasa es que hay una diferencia notable con la primera, con las demás. Sí, Es- pero ahí habría mucho... Bueno, yo creo que también es verdad que tuvieron tiempo para pulir las ideas y tenían una idea muy clara de lo que era Matrix. De hecho, acaba en todo lo alto. Yo no sé vosotros, pero... Vamos, gallina de piel siempre que Neo cuelga el teléfono, suena Rage Against the Machine y... sin comerlo ni beberlo, porque nadie creo que se lo esperaba. De golpe sale Neo volando. Y yo siempre que lo veo, pese que he visto luego Bueno. las secuelas y sé que vuela, sigo volviéndome loco. Bueno, una- asciende a los cielos, ¿no? Sí, ¿ves? Otra Claro, metáfora, es que ¿no? Claro, Clara. y muere es y el componente resucita. religioso. Tal, tal cual. Claro, de hecho el oráculo le dice, no eres, bueno, no No sé se lo dice- exactamente es que- cómo es lo que no se formula. dice, no le dice nunca tú no eres el Claro que se lo elegido. dice. No, pero no lo dice No, así, lo jamás. formula de forma que a No lo tan mejor directa, si claro. muere Quizá y en otra renace, vida, quizá en otra claro, vida. algo así. pues puede ser Ahí eso, está claro. la clave. Yo es que ahora luego os diré porque me sé muchos Dice, putos quizá en diálogos de otra memoria. vida. La pitonisa ¿Lola? la pitonisa del oráculo de Delfos nunca decía las predicciones claras, o sea, Sí, eso es nunca verdad. decía mañana estaban- usted, o sea, a lo mejor diría, me tengo que enfrentar a los persas, dice, si te enfrentas un gran reino se morirá, Claro. y resulta que fue el suyo, Claro, sí, o sea, sí, que sí. nunca decía las Siempre, cosas siempre como- estaba sometida a interpretación. exacto, Sí, porque sí. aparte como se supone que estaba drogada un poco por esos zumos que salían ahí, pues, De hecho, la profecía que le da a Neo de que
tienes que elegir entre tu vida o la de Morfeo, hay gente que ya hasta la reinterpreta para toda la trilogía. Si Neo no sacrifica su vida al final de Matrix Revolutions, acaban con Sion y, por ende, con Morfeo. Por lo tanto, hay gente que ya que lo extrapola a toda la saga y no solo a esa única película. Pero es que es cierto, el oráculo no se muerde... No. Vamos, que no se pisa las manos. No le dice jamás tú no eres el elegido, sino que le dice tienes el don, pero... ¿sabes? Como quizá en otra vida. Sí, a mí cuando dices quizá en otra vida... Creo que queda... O sea, contesta como un político, ¿no? Tal cual, queda muy bien. ¿Vas a pactar con tal partido? Bueno, quizás sí, pero es posible que no. Claro. Bueno, siguiendo con la pregunta que hacías al principio, en mi caso, lo que ha ocurrido cuando he visto la película y además mientras he estudiado filosofía, porque creo que tiene un efecto similar, porque creo que tiene un efecto emancipatorio en realidad. Tanto la filosofía como el objetivo de la película. Lo que en mi caso ocurre es que realimenta el hábito de ver lo real de un modo subjetivista. Y me gustaría que entendieseis esto de subjetivista en el sentido de que, bueno, en realidad en el sentido de lo que estaba hablando antes, de que en realidad cuando yo percibo el mundo, lo que estoy percibiendo son las representaciones que me hago sobre el mundo. En realidad lo que estoy viendo en el mundo son imágenes mentales, representaciones que yo me hago sobre el mundo. Y no pero solamente... todos vemos el mismo mundo. O sea, no digo ahora aquí, me refiero en Matrix. La simulación es la misma para todos, ¿no? No está ese componente subjetivo. Para Neo al final, ¿no? No sé, pregunto. Claro, no estoy de acuerdo. Bueno, claro. Depende... o sea, no solamente depende de los datos sensibles que tú recibas. Ya sabemos que en el caso de Matrix no son datos sensibles. O si queréis, son datos sensibles generados por una computadora, ¿no? Pero quiero decir que cuando tú ves el mundo, evidentemente, no estás viendo solo la parte sensible del mundo. Tu cerebro, y esto se ha dicho muchísimo durante toda la historia de la filosofía, no, pero a partir de Kant, muchísimo. El mundo es la parte sensible más la estructura que tú haces de esos datos sensibles. Es decir, tú estructuras todo el conocimiento, todos los datos sensibles que te provienen desde fuera. Los estructura cada mente, quieres decir. ¿Cómo es eso? O sea, cada persona. ¿qué quieres Claro, decir? Cada persona Claro, estructura... cada persona, en la medida en que cada uno de nosotros somos un conjunto de sinapsis neuronales, ¿no? Uh-huh. Y en la medida en que cada persona tiene una estructura neuronal distinta, claro. aplica su vida, su modo de ver el mundo, su cosmovisión a esos datos sensibles. No, sí. Llevas totalmente Sí, la sí, razón. sí. Además que, por ejemplo, no el tema de Neo, que Neo es capaz de ver el mundo de otra forma. Correcto. De hecho, te voy a dar un dato muy chulo, que los Wachowski hasta ese punto cuidaron la realización. Neo vive en el mundo real, en su mundo real, entre comillas, ¿no? Vive en Matrix. Sí, eso también. Es liberado y cuando lo llevan a ver al oráculo, lo curioso de la situación es que cuando lo meten en el coche para ir a ver al oráculo, lo que en ese momento llega a ver, si no recordáis mal, dice, oye, hay un restaurante ahí de fideos, estaban buenísimos, pero luego se pone a pensar como diciendo, eran mentira, ¿no? Cuando está señalando por la ventana y demás, las Wachowski, en lugar de estar con un coche en marcha, es un proyector, como hacía Hitchcock, que los metía en el coche y movían el coche y era un proyector todo para relatar que hasta el propio Neo, el mundo ya está distorsionado, ese mundo de Matrix a través de sus ojos. Sabe que es mentira. Claro. Y es una forma de afianzar que eso es una mentira de forma visual. Y no lo ves igual de bien. Cuando se baja enseguida dices, ostras, ahora cuando lo sabes dices, se nota un montonazo cuando se bajan del coche y dices, sí, eso es el mundo real. Claro. Pero antes dices, es un proyector muy bien hecho, pero se nota que sí, no me da cuenta no de es eso. de verdad. Sí. No es, ahí hay algo que En el son datos making of. que están muy chulos cuando dices, hasta eso han cuidado. Hay un momento cuando están desayunando, el desayuno de los campeones, que es esa bazofia Es que, verdad. Sí. comen, que empiezan a cuestionarse
si eso a qué sabe y tú qué sabes a lo que sabe, Muy si cierto. tú nunca has Sí, probado... muy cierto, sí, si sí, tú- sí. Y claro, ahí... Que es todo una- sabe a pollo. Claro, bueno, sí, hay una teoría de que todo sabe a pollo, ¿no? Pero que es una buena reflexión para decir, preguntarte constantemente qué es lo que está sucediendo o tú qué crees que es eso si tú no has probado. Claro. Y Muy luego empieza bueno. a preguntarse, ¿no? Pero si a mí me han puesto... Nos falta aquí Héctor y su daltonismo. Es cierto. Y aparte quería hacer una pequeña mención a la historia porque esa escena viene cuadrada en los entrenamientos que están haciendo de Kung Fu. Y claro, están como alimentándose bien, ¿no? Y la sociedad espartana, los espartanos, comían algo muy parecido. Hacían Gachas. una olla, hacían una gacha que era bastante, bueno, con poco sabor y la gente que visitaba Esparta decía, pero ¿cómo es posible que esta gente encima les hacen comer esta bazofia, ¿no? O sea, y me recordó cuando les vi comiendo, me recordó a eso, ¿no? Bueno, Simplemente yo creo un que eso guiño quizá histórico. puede dar pie a que ahora cada uno diga qué pastilla tomaría, ¿no? Te iba a preguntar lo mismo. Porque es que, La azul. bueno, para mí es clave. Tú al chuletón. Y porque... ahora el azul. Hoy el azul. Para mí esa escena es clave. Sí, la Porque- escena de, sí, del- es muy de las clave. pastillas. Porque brutal. si nos atenemos a la definición clásica de conocimiento que viene desde Platón, la verdad sería algo así como, y a ver qué os parece, una creencia. Platón parte de que lo que es saber al 100% difícilmente es mantenible. Entonces, la verdad es una creencia, a ver qué os parece, verdadera, que lo que viene a decir, lo que viene a significar es que cuando yo mantengo que algo es cierto es que en el futuro se dará tal y como yo pensaba que se tenía que dar. ¿eh? Entonces, el conocimiento es... la verdad es una creencia verdadera, justificada. Una mentira bonita. Bonita, también. Bueno, eso también podría ser otro tema. Pero si nos atenemos al hecho de que a que la verdad es una creencia verdadera justificada, en Matrix, cuando Neo decide tomarse la pastilla roja, Sí. Roja, sí. no está obedeciendo a ninguna creencia verdadera justificada. Está obedeciendo a una creencia pura. Y está basándose en una fe absoluta a Morfeo. Cuando la única experiencia que ha tenido O a lo ha mejor sido es que- una conversación por teléfono en la cual... Bueno, yo Morfeo tengo otra le- lectura también. Es que a lo Ahora- mejor el ahora- tío tiene una vida gris y está aburrido. Es que no, es que y tiene- nota, él percibe Ese- que algo Y pasa. tan gris, Totalmente. recordar la estética de la oficina. Sí, 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 sí. Sí. Más gris no puede ser. La paleta de grises, Estoy de acuerdo. ¿Habéis Sí, visto sí. cómo se llama la oficina? No. El edificio se llama Metacortex. metacortes. Madre. ¿Sabes? O sea, ahí hay... Uf. Quería, Es que está todo se nos está cuidado, acabando el detalle. tiempo. Quería hablar de la estética o sea, quería hacer hincapié en lo que la película a nivel estético cambia de escenarios sin que nos chirríe. Sí, sí, La por oficina, el interior de la nave, la casa del oráculo, la sala de armas. Y hay cuando una entrenan, diferencia está muy- cambiando muy- de color, que por ejemplo Dark City prácticamente es monocromo. Sí. Sí, los monocolor. Pero filtros. aquí en Matrix es verde y Claro, el resto real en Matrix frío. es verde y en el mundo real es... Pero claro, la oficina, Es que- ahora que habéis dicho eso, la oficina es gris, la vida de Neo Y todos es van gris. con traje Su casa y- es decadente, vive en un cuchitril, De un hecho, estudio. os iba incluso a decir que os parece esta estética casi al final, es el final de los 90, ¿no? Es casi como el post-grunge, ¿no? Es todo decadente, inconformismo de que Neo sabe que su vida es una mierda, pero que no está bien y quiere cambiarla, pero no encuentra el cómo, y hasta que, claro, no tocan a su puerta, pues el tío sigue Ya. viviendo en la miseria y... Pero él sí que intuye que pasa algo, porque ya desde Claro, el él principio busca. la conversación con Trinity es la pregunta que te estás haciendo tal, Claro. ¿qué es Matrix? Él parece que ¿No? estaba buscando algo, ¿no? Desde la... Sí. Pero fíjate, es una intuición o un sentimiento o una sensación que él tiene. Ujú. Sí, se lo dice, ¿no? Morfeo, ¿Sabes? lo de Sí, una sí, sensación desde en luego. tu nuca. Sí, sí. Que de hecho también tiene relación con el enchufe que tiene metido. Nunca- Exacto. Nunca se habla de... Nunca hay y no puede haberlo en realidad, una palabra o un dato que nos permita decir que Neo está justificadamente... está justificado, digamos, a escoger la pastilla roja. Correcto. Y no puede haberla. Es que Morfeo Pero también es que le no es dice- necesario. Morfeo le advierte, dice, mira,
Yo lo único que te ofrezco es la verdad. Puede ser buena, puede ser mala. Claro, pero aceptarla o no va en función de una fe. Sí, eso es lo que quiere decir es su Saúl. camino, ¿no? Porque él Sí, estaba sí, sí, buscándolo. sí. Claro. Que no es una decisión racional, digamos, ¿no? Es lo que quieres expresar. Sí, Ujú. es una sensación. Es ¿Y tú una qué especie de pastilla sentimiento. escogerías? Hoy lo he estado pensando. Piénsalo bien, ¿eh? Piénsalo Hoy bien. lo he estado pensando. A ver Y si he- va a pasar he 15 minutos hablando. He intentado... No, dinos la pastilla ahí. Contesta con un He monosílabo. intentado justificar que mi elección pudiese ser... Supongo que escogería el azul. ¿La Pero azul? Supongo que sí. Madre mía, es la primera vez que me están lloviendo pastillas azules. Sí. No sé. Supongo Bueno, que si sí. quieres decimos por qué, Pero Sí. creo que tengo una buena justificación para defender que probablemente sería una buena opción escoger la roja. Basado en lo siguiente, en que los seres humanos, y ahora voy a utilizar una falacia, ¿vale? Es Dale. decir, un razonamiento que no es válido, en Ujú. realidad. Aristóteles decía que, y podemos estar más o menos de acuerdo, que el ser humano, por su naturaleza racional, tiende al saber por el saber mismo. ¿Eh? A desear el saber no por conseguir una cosa, que también, sino porque Mera desea curiosidad. saber, porque Mera le curiosidad. gusta saber. Claro. ¿Vale? Entonces, si nos basamos en eso y si nos basamos en que el ser humano, por el hecho de ser un ser racional, o por lo menos más racional que otros seres vivos, si nos basamos en que es un ser más racional, digo, entonces la curiosidad es un componente que le es esencial para sobrevivir. ¿Vale? El ser humano no tiene garras. Esto es, en realidad, es el mito de Prometeo también. Al ser humano lo único que se le ha dado ha sido la capacidad técnica, ¿no? Correcto. La capacidad racional, por decirlo así, ¿no? Un cerebro Digamos, desarrollado. un cerebro desarrollado para utilizar instrumentos. El ser humano no tiene No, un no corremos, no saltamos. no va rápido, no tiene garras, no tiene colmillos, tiene su cerebro. Entonces, como tiene su cerebro, necesita la curiosidad. Y si tú estás llevando una vida triste como la de Neo, la curiosidad probablemente te lleve a escoger la pastilla roja. ¿Vale? Entonces, quizá Bravo, nuestra racionalidad tiene que ir acompañada de un sentimiento, aunque me cueste aceptarlo, ¿eh? Porque aceptar que hay un sentimiento en nuestra racionalidad es como aceptar que hay que obrar a veces por fe, ¿no? Y ya sabemos a qué problemas puede llevarnos eso, ¿no? Pero el hecho es que si Neo escoge la pastilla roja, en este caso es quizá por esa curiosidad. Así es. ¿Vale? Pero bueno, no todo el mundo la tiene. Hay personas que Claro. prefieren la comodidad. Sí. No, Ya. Es que yo La quería comodidad. hacer una analogía Sí. con la comodidad. Por ejemplo, yo ahora consumo mucho YouTube. Pensaba que ibas a decir cualquier otra cosa menos YouTube. Oscar, tío, este no es el momento de revelar nada. No, consumo mucho YouTube y YouTube pues tiene unos algoritmos que te dan los vídeos, te va favoreciendo que veas vídeos que tú has visto Sí. relacionados con. Entonces, si tú no eres un poquito avispado o no tienes ese interés que tiene Neo por conocer la verdad, al final solo vas a ver aquello que te ponen delante y Sí. solo voy a ver vídeos de, pues voy a acabar viendo vídeos pues de humor Claro. o de determinadas noticias destinadas hacia un lado. Entonces, al final, tu mundo es ese. Si tú realmente no haces como Aristóteles, que dices, oye, a ver, yo tengo un cerebro, yo tengo que ver qué hay más allá. No puedo ver solamente estos 4 vídeos que me recomiendas. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Claro. Y además, con los años es como que te vuelves más cómodo y también desarrollas una resistencia al cambio, Por ¿no? supuesto, Sí. claro. De hecho, tú no nos has dicho qué pastilla cogerías. Pues yo es que estoy como tú, depende del día. Pero tengo días muy malos, No, ¿eh? claro, es que es importante que estamos hablando siempre de esa pastilla sabiendo Claro. las consecuencias. Sí. Sabiendo Claro. a dónde nos lleva. Quiero Sí. decir, una cosa es que tú me plantees, no es que Muy si coges bueno. la pastilla roja te voy a decir un secreto, te voy a contar un Claro. secreto. Hmm. De hecho, me gusta muchísimo porque, sabéis, yo me lo llevo todo a mi terreno, ¿vale? Hay un momento que a Thor, en los cómics, le dicen un secreto a la oreja y deja de poder levantar a Mjolnir porque deja de ser digno por el secreto que le han dicho. Claro. Si él no hubiera sabido eso, o le hubieran dado esa revelación, Hmm. continuaría siendo digno. ¿Por qué os digo esto? Si tú me dices, no, es que es un secreto que te voy a contar y ya está, pero eso va a tambalear mi mundo tal y como lo
como lo conozco, porque yo estoy muy cómodo en mi vida, Sí, Claro. no quiero... De momento no quiero que se me Pero altere. Eso pasa con la edad. Yo lo veo pues, con mis padres o lo veo con la gente que va cogiendo una cierta edad que ya no quiere cambios, ¿no? Que no Claro. quiere... O Incluso, no- miénteme, ¿no? Prefiere que... La mentira bonita, que le estaba Claro, diciendo yo correcto, la mentira a Saúl. bonita, claro. Esa quizás se pierde con el paso de los años y tristemente pues con hacerse viejo. Sí, de hecho, si fuera uno joven, pues... Y por supuesto vive una vida decadente, pues dice, yo estoy abierto al cambio, pero ya, de hecho necesito Claro. ese cambio. Que por cierto hemos dicho, ahora volvemos enseguida al tema de la pastilla, no solo Neo tiene esa curiosidad, esa curiosidad que de hecho demuestra de nuevo cuando ve el espejo, que no hemos hablado de los espejos. Hostia. Ahora hablaremos si queréis de los espejos, pero bueno, creo que todo el mundo está esperando que Elena diga qué pastilla cogería. Yo, la roja. Yo cogería la pastilla roja aunque tuviese que comer gachas para el resto de mi vida. La escogería porque creo que es el precio de mi libertad intelectual. Pues sí. Claro, pero tienes que partir de que no sabes si vas a ser libre. Igual esa A ver, pastilla Morfeo es- me está prometiendo eso, me está prometiendo la Ya, verdad. O sea, yo prefiero conocer las verdades del mundo. Y lo pagaría muy caro. Ya, ¿sabes? pero... Sí. Yo sí que la escogería. No, Pero no. bueno, yo soy científica y a lo mejor me mueve... Claro, le mueve la ciencia, el saber. Sí. Y volviendo a Sí, la sí. película en sí... Las a la- verdades son incómodas muchas veces. La verdad es incómoda Y duelen. y duele. Sí, pero la cuestión no es si duele o no, que de hecho puede doler, ¿no? Sino cómo aceptas una verdad. Por ejemplo, en ciencia se acepta como cierto hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Que todo pasa por el filtro del método hipotético deductivo, que creo que no voy a explicar ahora. No hace falta. ¿Vale? Pero tú no puedes aplicar el método hipotético deductivo. No, yo a lo- aplico a lo la que te inducción. a lo que te dice Morfeo. Claro, pero la inducción cuando... No, pero yo no digo de... O sea, Sí. yo sé que Morfeo me está vendiendo algo que puede no ser verdad. Claro. ¿Sabes? Ese es Está el tema. claro. Es que esa es otra. En ese momento tú no sabes si Morfeo es amigo o enemigo. Claro. De hecho, Lauren Fishburne define a Morfeo como una mezcla entre Darth Vader y Obi-Wan. A modo de... Es un tío muy oscuro y muy chungo, pero que no deja de ser un mentor para Neo. No olvidemos que esto vuelve a ser otra vez el camino del héroe. Claro. Pero él ya tiene cierta noción de quién es el tal Morfeo. Sí. ¿Cierto? Porque Pero él es sabe un hacker, en Pero realidad. él sabe que es un terrorista. ¿Un y es hacker? el más buscado. Sí. Por lo tanto, vale, se mueven en el mismo ámbito, Sí. pero no se sabe Sí nada que- de Morfeo. Es un quiero decir, tal cual te lo presentan, te está vendiendo la ¿Morfeo? moto El continuamente. nombre ya es un poco... Ya Sí, te ¿no? descoloca, Pero yo creo que claro. ya te lo venden como alguien a quien Claro. admira. Sí, igual que Etimológicamente, Trinity. ¿no? Sí. Ujú. No, pero aparte es que quería, Estamos teniendo ya quería diálogos introducirlo cruzados. quería introducirlo hace rato porque es que la película los 10 primeros minutos es una sucesión de despertar de Neo. Entonces eso a mí estos días que la he vuelto a ver me ha descolocado bastante porque claro, Morfeo es el dios del sueño. Sí. Y aparte y él se despierta 3 veces hasta que digamos la trama empieza a funcionar. Entonces me da que pensar mucho, ¿no? Si está también relacionado con Sí, el a sueño, ver. si era verdad o no era verdad, si lo está soñando. Hombre, no son los Serrano, ¿no? Matrix, pero... Sí. Es que, claro, ahora ya cuando alguien dice que está soñando algo es en una película son los Serrano, no hay que bajar En- tanto a... En Doraemon también pasaba algo No, no, así. eso es No, No, eso era fake. Ah, sí, Eso es fue un- mentira. es un Mira, fake. no sabía. En relación con el mito de la caverna de Platón, bueno, Morfeo es el que ha de hacer despertar a los Claro. que están encadenados, ¿no? Entre Ujú. comillas. Víctor, Claro. tío. Víctor, falta. ¿Qué pastilla escogerías? La roja. Bien. Ahí te quiero ver. Muy bien. Hombre, ¿cómo Podemos no? clasificar a los seres humanos por la pastilla que escogen. Sí. Como más racionales con tintes de irracionalidad. Yo creo que es fácil de analizar. De hecho, tal cual, ¿no? Elena, hasta donde yo sé, y Víctor están solteros. ¿Y eso qué tiene que ver? Muchísimo. Sí. Yo creo que sí, porque, por ejemplo... Y vosotros casados, los tres. ¿Sabes? Yo creo que eso tiene mucho que Hostia, ver. pues no lo había pensado yo así. Porque eso es lo que a lo mejor digo yo. Evita Bueno, que pero- me emprenda pero esa aventura. O Que sepa la verdad. yo no esté casada
o sea, no significa que no disfrute comiendo, ¿sabes? No, Yo disfruto del mundo, me gusta mucho la Pero comodidad, es otra cosa. ir a restaurantes buenos, a hoteles chulos cuando me voy de viaje. Y cuando entres en Matrix podrás seguir haciéndolo. Claro. Solo que si te pillan los malos te joderán viva. Claro. No, claro. pero me refiero a que, claro, yo en ese momento cuando yo voy a tomar esa decisión, no la tomo solo por mí, la tomo por los que están en mi entorno. Entonces, claro, yo también Mira, he sido... yo creo que has dado la clave. Matrix mola si eres rico. Sí. De hecho, te lo diría... Como el mundo real, ¿no? eso, Más o menos. Claro, es que Claro, claro, claro. eso te lo diría toda la peña que invirtió pasta en Matrix Online, que fue el juego que salió Buah. después de eso, y que duró 4 años, porque solo si tenías pasta molaba. Me gustaría hacer un comentario sobre eso. Era una broma. Pero ¿eh? filosófico. Ya lo sé. Sí, es siempre... Tírali. Siempre tiene un tinte filosófico. Vamos a ver, Matrix es bueno si tienes dinero, dice Víctor. Pero, por ejemplo, Aristóteles, al final de su... Bueno, al final de su Ética Nicómaco no lo sé. No sé en qué parte de su Ética Nicómaco. Dice que... Y no digo que sea verdad, ¿no? Pero quizá puede ser bueno para el diálogo. Que en la medida en que la esencia del ser humano, en cierto sentido, es el pensamiento y es el saber, etcétera, por muy rico que seas, si tú no has entrenado esa facultad propia del ser humano, que es el raciocinio, ¿no? Lo que diría Aristóteles es que tú no vas a ser feliz. Por supuesto, si estoy de acuerdo contigo. Sí, estamos de acuerdo. Pero creo que podrías sacarlo a colación. Y pasa tanto, el típico ejemplo de que a alguien le toca la lotería y de repente se vuelve loco y acaba O se peor de suicida, lo- o... Claro. Sí, o Sí, acaba sí. peor del... Pues sí, Sí, ¿qué peor que puede haber que el suicidio, ¿no? Pero Claro, que acaba claro. mucho peor, no sabe gestionar Pero, ese dinero. alerta, recordad una cosita que es importante y que también afecta a la peli de Matrix, hablando de pasta. Al principio, la primera Matrix era idílica. Todos los humanos eran felices y todos tenían de todo. Es cierto. Eso lo dice Pero en eso una de las fue escenas finales. lo que hizo Hemos caer desgranado a la totalmente peli. la película. Eso es lo que hizo caer a la primera Matrix. Sí, sí, sí. Y luego si no recuerdo Que no mal, funcionó. Ese primer, digamos, Ese el primer 0.1 proyecto. no funcionó. Las mentes se liberaban, porque ¿no? Algo así, hay que comentar, y ahí ya voy a introducir un poco que la gente que haya visto Matrix y la trilogía, pero no se haya asomado al mundo de la animación y no haya visto Animatrix, se están perdiendo muchísimo Un lore. pepinaco, ¿eh? Yo no he Un visto fondo. Animatrix, no las he visto. Pues hay 2 cortos Ujú. que te comentan cómo empieza todo. Y las máquinas Claro, son más benevolentes. Sobre todo a la hora de Están hablando de decidir... esos primeros niveles de Matrix, ¿no? Claro, a la hora de decidir que su rival, ¿no? Los vencidos les están dando un mundo... O sea, pese a que los están esclavizando, les están dando un mundo idílico. Quiero decir... Claro. Eso los nazis también lo hacían, si no recuerdo mal, ¿no? Es una broma, ¿vale? Fue una broma muy chunga, pero la he hecho y ya está, porque se está quedando esto muy serio. Joder. No, pero bueno, ellos prometían... El nazismo prometía una nación libre... Para los judíos... Bueno, no, Va a ser que no, ¿eh? Hombre, para ellos justamente no, pero que lo que prometía estaba guay. A ver, cuando Hitler habla y hay 1 millón de millones de personas ahí escuchándole y aplaudiéndole, era Pues como cuando Abascal, pero... ¿Sabes? No hay tantos millones ahí. Es cierto, ahí es No, cierto. pero que bueno, que sí que es verdad que prometían algo y después no funcionó. Claro, al final pero es había que pasado casi por... Pero por eso mismo, es que son las máquinas, Claro. son las que ganan la guerra. Obviamente, a estas alturas eso no es un spoiler ni muchísimo menos, ¿no? Las máquinas ganan la guerra Sí. y, joder, al bando perdedor, a los humanos, vale que se están aprovechando de ellos, pero aún así, en su prisión, ¿no? En su prisión infinita, En su huevo. les proporcionan un universo idílico. Exacto, y aún exacto. así, la cagan No funciona. y dicen, vale, que el ser humano es masoquista, necesita el dolor y la tristeza. Sufrir. Necesita Sí, sufrir para mejorar Si o me para permites, estabilizarse y vivir en una vida normal. Necesita problemas que resolver. Claro, esa es Por la supuesto, clave. por supuesto. Porque para desarrollar el razonamiento necesitas problemas que superar. Yo creo que realmente esos ricos de Matrix no sabían que se podían generar problemas con el dinero, como voy a contar cuánto dinero tengo, venga, a la mejor de 50, ¿no? Y ahí hay un problema que tienes que resolver. Claro. Qué tontos, ¿no? No, es cierto, el tener un problema que resolver es lo que te mantiene... Hacerte rico es lo es que mantiene vivo. simplemente la condición que te permite tener que decidir qué es lo que te gustaría comprar. Y eso ya implica un esfuerzo. Es que, qué cansado es, qué cansado es ser rico.
No, pero no sé qué opináis vosotros acerca del tema de Matrix y... Del Animatrix. Yo no los he visto, pero creo que ahí se dan respuestas a muchos cabos sueltos, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que yo me di cuenta y que me molestó especialmente al verlo, que fue el temita este de la cuchara. O sea, el chiquillo está ahí doblando la cuchara tal, y luego no sé si es en la segunda o la tercera, aparece por ahí, habla con Neo cuando ya están en el mundo real y dice, mira, dale esto al oráculo, no sé qué, lo entenderá. Y dices, es que la cuchara estaba en Matrix, no tiene sentido que le des la cuchara en el mundo real. Y creo que Animatrix hace ahí un apañito para... Hay un chico, y de hecho hay un corto que se llama Historia de este chico, que es un poco... el Padawan, entre comillas, de Neo, que el chico ya aparece, que es el chiquillo que aparece en las pelis, y es Neo quien lo libera. Entonces ahí también se le ve. Más, son historias a veces muy cotidianas. Me encanta muchísimo la del corredor de fondo, no me acuerdo de nada, que llega a tal velocidad que Matrix no es capaz de reproducir lo que está viviendo este hombre, y el pavo se despierta en la cápsula corriendo, como cuando el que está durmiendo y de golpe, ¿sabes? Arranca a correr en la cama y dice ¡Umba! ¿Qué ha pasado, no? Pues esto le pasa a este chico y es un corto bastante brutal. Además, hay cortos que son bastante crudos, ¿eh? El corto de cómo inicia y se va la humanidad a la mierda tiene momentos muy crudos, sobre todo para lo que le sucede a las máquinas. Yo recuerdo verlo, pues claro, yo recuerdo estar muy enganchado a Matrix. De hecho, ahora os comentaré el tema. Era, si no recuerdo mal, todos estábamos enganchaditos a la primera película, pero cuando se va a estrenar la siguiente las dos partes que quedan, ¿no?, para completar la trilogía, era el 2002, 2003, todos loquísimos viendo los trailers. Ay, Dios mío, que vuelve Neo y encima vuela ahora y va a ser el puto máster. Yo me lancé a comprar Animatrix, pero es que antes de comprar Animatrix ya me había visto todos los vídeos que podías ver en la web, que los podías ver de forma gratuita en inglés, y mi nivel de inglés en esa época era muy justo. Yo recuerdo estar viendo una historia que, en base a las imágenes, semicomprendía, pero me estaba sonando todo a chino y era casi hasta pesadillesco. A modo de de irte a dormir y tener mucho y muy mal cuerpo. Una vez ya lo has visto más veces, pues tal. El tema es que lo que os he llegado a decir, y esto entra un poco a colación de cómo afectó Matrix a nuestras vidas. Yo he visto tantas veces Matrix porque hice una parodia de la película que se llamaba The Martex, junto con un amigo, Tony Ureña, no creo que escuche este programa, pero no creo. Lo voy a decir, ¿no? Voy a citarlo junto con Tony Ureña y mi mujer, que estaba en un sofá atrás, viendo cómo lo hacíamos. Estábamos viendo escena por escena, haciendo la parodia de The Martex. De hecho, Oscar invitó a todo el equipo, va de reto, ¿no?, con el que ellos llegaron luego a hacer ciertas parodias, pero la parodia original era The Martex, y nos pasamos todo el verano del 2003 en casa de este chico, de Tony, haciendo una pantalla verde, porque nos pudo la ambición y dijimos, no, en lugar de grabar la película, este guión, de forma chorra, vamos a hacer una pantalla verde y vamos a hacer efectos especiales, porque si la gente del rellano puede hacerlo, nosotros también. Eso provocó que no grabáramos más que el principio de la película, cuando a Neo lo despiertan y hay que seguir al conejo blanco. Eso está grabado, es muy loco, y ojalá nos hubiéramos dejado llevar por las mierdas estas de pantallas verdes, porque ahora mismo tendríamos una puta parodia de esa película grabada de forma muy chorra, y que, bueno, por lo menos eso hizo que me aprendiera Matrix de memoria, lo cual está guay. No sabía eso, JM. Porque tú viniste más tarde. Además tiene algo la película que puedes verla, puedes volver. Es tan estética que puedes viéndola esta verla. tarde ha sido como revivir un montón de historias, frases que digo continuamente. Digo, ¿sabes? Parando la película y diciendo a mi mujer, mira lo que acabas de decir, Cifra. Claro. No, eso lo digo yo siempre, ya sé por qué. Yo, por ejemplo, digo lo del desayuno de campeones y no me he acordado hasta que lo he vuelto a ver que era por lo que dicen cuando le da el desayuno. Yo siempre lo digo, el desayuno de los campeones. Pues yo digo lo de solo soy un mensajero, ¿sabes? Y es que solo dice Cifra y me he vuelto muy loco, porque digo yo, de algún sitio tenía que salir ese tipo de movidas, y es Matrix. Y yo creo que es que hasta ese punto nos haya llegado a afectar, ¿no? Aguanta muchísimos visionados, por no hablar de la banda sonora, que también fue Oye, hay grupazos y todo, ¿eh? Massive Attack, Marilyn Manson, Prodigy. Rammstein. Sí. Race Against the Machine. Bueno, es que cuando sale Race Against the Machine con Wake Up ya te vuelves Pero sí, claro, loquísimo. La banda sonora, claro, algunos críticos de cine la han comparado a lo que en su día Kubrick hizo con la música en sus películas, ¿no? Que sobre todo con La Naranja Mecánica, ¿no?
ponen esa música electrónica y casa también con la estética de la película, que no nos chirría en ningún momento, ¿no? Y esos primeros compases de la canción cuando empieza la película, que si vuelves a oírla en la radio o por en un MP3 o algo, es que la oyes entera y ves las letras caer, ¿no? Tal cual. Que por cierto, las letras caer son de Ghost in the Shell, sí. Según, Sí, fue una especie de copia, homenaje, tomado prestado. Sí, a Matrix yo creo que le han demandado unos cuantos, ¿no? Por el tema de robar ideas. Estaba, claro, creo que... Es que de hecho, utilizaron unos cómics, o se basaron en esos, incluso los utilizaron... Los Invisibles se llaman. Sí. Garcenis. Pero sí, bueno, Garcenis está muy enfadado porque dice que realmente hay muchísima gente enfadada de que los Wachowski no los citaran a modo de no, sois fuente de inspiración. Claro, eso da para otro podcast, pero claro, es una película que como mezcla muchos conceptos, claro, mezcla cine de Kung Fu, las escenas de acción son propias del cine de John Woo, claro, mezcla tantas cosas y las une todas que dices, os habéis copiado o habéis hecho algo original. Es complicado, ¿no? Claro. Yo la considero un plagio de Platón. Pero no es un plagio. ¿A qué te sirve, no? Es una actualización, pero bebe tanto de Platón. Pero sí, bebe de Platón, pero bebe de la idea. O sea, luego toda la realización de la película. Entonces el cristianismo también es un plagio. Claro, es un plagio. Evidentemente no se reduce a Platón. A la cárcel, los cristianos ya, hombre. Un plagio de la Biblia. Yo solo quería comentar que también me puse a buscar, comentárselo a Óscar, que me puse a buscar muy mucho qué pasaba con el tema del código. Y es verdad, Ghost in the Shell aparece en todas las citas de los Wachowski a modo de decir, no, es una fuente de inspiración, pero sobre todo para a la hora de vender la acción de esta película, porque dijeron, queremos esta acción en el cine, en la pantalla de cine, con actores reales, y todo el mundo les decía, eso es imposible, es lo de siempre, ¿no? Esto es imposible. Pues no, al final lo hacen. ¿Cómo? Pues gastándose muchas perras y con gente muy inteligente. Porque ellos lo que querían era lo que tú ves en un cómic, que ves una viñeta y ves acción prácticamente paralizada. Ellos querían que cuando tú estás disparando, que se vean los casquillos de bala perfectamente, sin mucho ruido, por lo tanto, buenas coreografías y muy muy buena imagen, cuidar la estética al milímetro. De hecho, yo qué sé, desde los reflejos, como cuando va a coger la pastilla, que se ve Neo con una pastilla y la otra pastilla, un pomo de la puerta que se ven reflejados, ese tipo de detalles querían los Wachowski, que son detalles de puro cómic. Pero una cosa que sí que me llamó... estética a la hora de, por ejemplo, cuando da la voltereta hay un momento que... Muy cierto. Que pone la mano... El detalle que es puro cómic, eso sí que es verdad. De hecho, ellos venían trabajando... O cuando cae, hay un momento que cae, bueno, estamos en un podcast y no se va a ver bien, pero hay un momento que Neo cae y hace como, voy a caer bien, ¿no? Y hace pam, pam, y se queda así como luciéndose. Hombre, es que esta película es la película fantástica para los flipaos. Esta película es la de fliparla, siempre. Incluso el movimiento característico que le hace primero Morfeo y luego ya lo adapta Neo de ven, como de a la hora de luchar, de artes marciales. Claro, sí, bueno. Si hasta se permite Keanu Reeves improvisar con el momento de que se toca la nariz a lo Bruce Lee. Claro. Es que ahí realmente yo leí un artículo hace un montón de tiempo, no me acuerdo cómo era el desarrollo, un artículo de Yorokobu que decía, el genio roba. O sea, tú puedes coger una idea o varias ideas que ya existen, pero si tú las sabes reproducir bien, yo creo que, o sea, ahí se encuentra la genialidad. Te doy dos nombres, ¿sabes? Quentin Tarantino y Akira Toriyama. Claro, ya ves. Efectivamente, o sea, realmente cogen historias que están trilladísimas, pero claro, la ejecución es perfecta. Brillante, mejor dicho. Perfecta no, pero brillante. Reservoir Dogs, por ejemplo, la primera película de Tarantino, es una copia de una película que se llama Banda Aparte. Muy bien, de hecho, utiliza a Banda Par Productions. Exactamente. Claro, hay una curiosidad de Reservoir Dogs y es que absolutamente todos los actores que salen han pasado por la cárcel. Todos. ¿Sí? ¿Hasta Quentin Tarantino? No lo sé. No sé si él ha pasado. Es muy probable porque... Me refiero a los actores principales. Es muy probable porque la cárcel en Estados Unidos no es como aquí en España. Aquí entras por 2 años. En Estados Unidos puedes entrar 20 días a la cárcel. O sea que es bastante probable que sí. Lo cual le da un tono más... Pero es curioso, ¿no? Lo friki que es. Eso era un requisito. Claro. Sí, ¿no? De hecho, seguro y tener un tatuaje. Sí. Pero es que me imagino a Harvey Keitel diciendo, sí, pues atraco ahora a un ultramarinos y arreglado. No sé por qué estuvo, pero estuvo. Claro. Sí, Harvey Keitel. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Aquí a mi lado me han hecho una crítica de todo lo que estamos hablando, que a todos nos gusta demasiado. Nadie le ha hecho una crítica negativa de Matrix. No tiene críticas negativas. Bueno, yo he dicho que la segunda y la tercera son un bodrio. Bueno, y
Lo suscribo. reafirmas, ¿no? Sí, sí. De hecho, estábamos hablando de Tarantino y a Tarantino le preguntaron qué tal Matrix y tal, y él le ha dicho que es una de sus películas favoritas del 99, ¿no? Claro. Porque siempre se rige por años. El tema es que, claro, cuando le dicen, bueno, ¿y qué tal las otras? Dicen, no, es que Matrix es una película. Claro. ¿Sabes? Para él, Yo soy lo de que esa vino después opinión. no cuenta. La segunda soy y de la esa tercera opinión. son añadidos que pueden un poco llevarlo un poquito más allá, ¿no? Pero Que tienen ideas muy buenas, pero es Pues que ahí falta algo. La primera encierra en sí un universo La narrativa, el Sí, ritmo. en general y la y segunda las creo demás cosas. recordar, no sé si Víctor se acordará a lo mejor. En la segunda igual definen un poco mejor lo que es el oráculo. Sí. Sí, pues Entonces eso quizá le da un juego más guay, no sé. Sí, no sé hasta qué punto, igual estoy tomando Pero notas sí que mías es verdad- inventadas, ¿no? perdona, Pero sí que es verdad que meten mucha acción y que al final la primera para mí por lo menos Pero es mejor. ¿no era cosa de las máquinas también que a modo de que el arquitecto está un poco como en una parte del tablero? Digamos que las propias máquinas eran conscientes de que necesitaban a alguien de su propia liga en el grupo de los adversarios para que, ¿sabes? Otra vez para que la humanidad estuviera Sí. un poco invitando al conflicto, para que alguien les estuviera dando pequeñas pizcas de verdad. Hombre, el o arquitecto pistas habla de para las que- 7 siones. No, han habido 5. ¿5? Neo es el sexto. ¿El sexto es? Pensaba que era el séptimo. Creo recordar, a raíz de lo que dices, que hablan del oráculo como el componente humano que necesitaba Matrix. Pero no estoy seguro, necesitaría sí. revisionarlo. Pues no, pues tendría creo que casi toda la razón, al fin y al cabo. Que al final acaba absorbida también por Smith. Hmm. Fíjate que es uno de esos detalles que recuerdo ver esa misma tarde, ¿no? Del estreno, el 5, es que me acuerdo, 5 de noviembre de 2003, Ostras. viendo esa película a la segunda sesión porque la primera era demasiado pronto y teníamos clase. Y recuerdo ¿Y verla... qué comer? Y comer, que era importante. Y ver esa peli y recuerdo que el final me dejó muy insatisfecho porque Neo no hacía el típico puñetazo super mega especial que acababa con el agente Smith y vencía al mal. Y con los años, ver ese final y decir, me convence cada vez más. ¿Pero qué final? Ese momento en el que Neo se da cuenta de que la forma de vencer es dejarse ganar. Ah, claro. Quiero decir, vamos, yo te estoy hablando desde la perspectiva de... No, te de refieres alguien que al diga- final de Revolution, De ¿no? Revolution, claro. Ah, que es como firmar un Revolution. amnisticio, ¿no? Con las máquinas. Tal, ¿sabes? El final de Revolución Total es como decir, no, esto se acaba aquí y... Además, es el yin y el yang. Correcto, Neo sí, sí. comprende que Smith morirá en el momento en el que él deje de existir. Así es. la forma de ganarle. Creo que dicen en la tercera peli, ¿no? Dos caras de una misma moneda. Tal cual. O algo así. Sí, de hecho, en esta película ya se siembra ese germen, solo que, claro, no queda muy patente. Solo es a partir de la segunda cuando empiezas a ver que ya se convierte en un virus. Claro, es que es brutal que el propio agente Smith sea enemigo de las máquinas, siendo su creación. ¿Cierto? Que es lo que le Pero pasa a los humanos con las pero máquinas, porque ¿no? se está convirtiendo en humano. De hecho... Sí, porque tiene aspiraciones, sí. Claro, es que... De salir de ahí aunque no pueda. Sí, sí. Y sale. Y sale de Matrix. Sale. Se mete en un humano y ese humano está conectado a Matrix y se desconecta y, y sale. Pero, ¿dónde...? En la segunda peli. De hecho, se acaba así la peli. Reloaded, Sí. en el que se ve como el humano en el que está metido Smith está conectado al lado de Neo. Y claro, cuando sale... Lo que pasa es que luego la cosa ya se vuelve muy loca porque en el momento en que Uf, Neo yo tiene eso no lo poderes recordaba. electromagnéticos en el mundo real, dices, Claro, wow, que para los calamares y Claro, todo eso. madre Es que mía. ahí yo creo ya roza lo fantástico, Claro, ya claro. no es tanto ciencia ficción. Yo creo que en ese momento en el que para los calamares es cuando se produce el cambio de la ciencia ficción a la fantasía. Pero Y ¿en es qué que momento? Disculpa. cuando Neo coge y los para con su mente, hace como así. Cuando está fuera de Matrix. Sí. Sí, sí. Uf. Dilo, Los dilo, para- dilo. Estoy deseando sí. que le digas cosas muy Es que eso es frikis y filosóficas. fantasía. Sí. Sentido no tiene ninguno. Hombre, yo creo que sí Claro. que le veo mucho sentido. O sea, le están continuamente diciéndole a Neo que tiene que tener fe. Si cree en sí mismo, pasará lo imposible. Si eso lo extrapolas Para al buscar a mundo Mare. humano, es una forma de decirle, él cree tantísimo en sí mismo que ya que es capaz de deformar hasta la jodida realidad. No, pero Sí, bueno. Si me permites, yo creo, no sé, a ver, es una licencia narrativa evidentemente de la película, pero lo que creo que viene a decir es que Neo, quizá, no sé,
me viene a la cabeza lo siguiente. Que Neo igual está tan acostumbrado a que, digamos, lo controla todo en Matrix, que ese hábito igual es capaz de trasladarlo fuera de Matrix. Ya, pero entonces la realidad también está creada con... Claro. O sea, es una simulación también. Es que lo que puede hacer es manejar ese código fuente, pero la realidad, ¿qué sentido tiene? A ver si... Hay teorías del universo simulado y tal, pero no es con lo que juega la película. Es que, vale, que Neo se leyó el secreto, ¿vale? Y lo ejecuta a la perfección. No digo que sea posible, digo que quizá no es incoherente. Para mi gusto, sí. Para mi gusto rompe la coherencia interna de la película. O sea, sí, yo creo que eso no tiene ningún sentido en la peli. A mí me gusta porque me gusta llevar la peli más allá. Pero también te digo una cosa, en esa época, es porque pienso ahora, sí, en esa época me parecía una sobrada brutalísima de decir, ¿qué es esto? Vamos a ver. Y encima está ciego. Es que, es verdad. El tema es de bastante interés. Cuando aprendemos algo... voy a irme a Platón otra vez. Ojo. Cuando aprendemos algo, ¿qué es lo primero que nos lleva a aprenderlo? El interés, ¿no? Cuando estamos... Porque... En realidad, desde que nacemos hasta que crecemos... La supervivencia... Hemos aprendido un mogollón de cosas. Supervivencia, pero ¿cuál es el primer peldaño que nos permite aprender la primera cosa acerca del mundo? ¿La curiosidad? el cerebro. No, Saúl, dilo ya. Creo que desde la psicología se dice que la imitación. La imitación, claro. Sí, sí. Condicionamiento vicario, ¿no? Me parece que se llama así. El hecho de que tú observas como alguien pone los dedos en el enchufe y se electrocuta, entonces ensayo no y te el hace error, falta ¿no? ponerlos ya. Claro. Imitación, claro, está muy bien. Y eso quizás se almacena en la mente y va determinando un poco por eso, lo que como vas a aprender cuando antes después. comentabas el tema del plagio y tal, es que yo no considero que sea plagio, o sea, es imitación de coger fragmentos y reproducirlos con una óptica distinta, ¿no? Con un filtro distinto. Pero sí, por imitación también se dice, pues el debate de la inteligencia artificial y tal, que si realmente en un momento dado las máquinas serán inteligentes o simplemente responden a un juego de imitación de cómo los humanos resolvemos cosas. Pero sí, la imitación es fundamental para desenvolverse en el mundo. ¿Y qué tenía que ver esto con la peli? Sí, la Los calamares. La conexión que yo hago de esto con la peli... Espera, que ahora empieza la fantasía, porque ahora es cuando lo hila. Ahora empieza la fantasía, sí. La imitación, claro. La conexión que yo creo que tiene es la siguiente. Neo, supuestamente, es un ser humano que ha aprendido por imitación, ¿no? Y que ha aprendido, por lo tanto, según un modo de actuar fundamental, que es el del ensayo y el error, ¿no? Yo no pongo los dedos en el enchufe porque sé que cuando alguien mete los dedos en el enchufe se va a electrocutar, ¿no? Y entonces yo trato de evitar esa conducta. Y eso está almacenado en mi cerebro, ¿vale? Y eso me permite actuar de ese modo, ¿eh? Me permite acordarme de que yo veo un enchufe y entonces cuando me acerque al enchufe probablemente me electrocutaré, así que voy a evitarlo. Si admitimos, a modo de hipótesis, ¿vale? Si admitimos que el conocimiento parte de ahí, entonces lo que le mueve a Neo a actuar, o sea, a creer a Morfeo, está infundamentado. Está infundamentado porque él nunca ha salido de Matrix. Entonces no tiene la referencia del ensayo y el error aplicado a ese contexto, ¿no? Pero también aprendemos por observación, no todo es ensayo y error. Yo no me he electrocutado metiendo los dedos en el enchufe. ¿Y cómo fue? Claro, pero he observado a otros, o por lo menos he obedecido a otros cuando me han dicho que eso... Claro, Está entonces he mal. seguido ahí un criterio de autoridad también. Es que hay muchas cosas, ¿no? Claro, porque si te dicen, mira, es que si haces esto igual te haces daño. Vale, pero Entonces sí. tú haces caso. Pero eso es ensayo y error. No, no es ensayo y error. Eso refiero. también es fe. Sí, claro, pero tú estás obedeciendo sin ningún tipo de justificación. Cuando a ti tu papá, cuando eres pequeñito, te dice no metas los dedos en el enchufe porque te puedes electrocutar, sí. No estás interiormente, ¿por qué me lo habrá dicho? Y tratas de justificarlo, simplemente obedeces. Sí. Entonces eso es ensayo y error.
¿vale? Porque tú podrías hacer dos cosas, obedecerle o no obedecerle, y si no lo obedeces, probablemente te electrocutes. Pero yo quiero que me lo hiles con... Vale, ahora Neo, fuera del Matrix, tiene poderes electromagnéticos. Eso es... Ahí es a donde tienes que llevarme toda esta claro, movida. el tema es porque ese. cree tanto en sí mismo, ¿no? Yo creo que ya lo has dicho yo opino antes, en eso, ¿no? Cree Esto es tanto en sí fantástico, mismo. ¿eh? Lo que voy a decir es fantástico. Si Neo tiene la costumbre de creer en Morfeo, quizá fuera de Matrix también es capaz de creer Madre de Dios. debido a... Pero es que esa es un poco creencia. absurdo. O sea, él Sí, el lo poder que es. tiene es el de modificar código, Código. como decíamos antes. Y Ya. si la vida real no es código, es que no veo cómo, Es que- dónde está ahí Claro, la pero es que conexión. no lo sabemos. Pero eso es como, No lo por ejemplo, sabemos porque es fantasía. Ya, pero es como cuando hablamos de los budistas, que claro, aquí queda muy bonito, ¿no? Que vemos a los budistas, bueno, el chiquillo budista, ¿no? Doblar cuchara y diciéndole, no, es que no hay cuchara. Claro, queda muy bonito diciendo, es que claro, como está en Matrix, se pueden permitir, ¿no? Todo este tipo de movidas fantásticas, de mover cucharas, tal. Claro. Pero es que cuando hablamos del mundo real, nuestro mundo real, actualmente sigue habiendo gente que te dice que es capaz de hacerlo. ¿Por qué Neo no va a ser capaz de hacer lo que hace? Ya, Porque pero cree tantísimo en sí mismo. pero la gente que te dice que es capaz de hacerlo son personas con intereses y personas malvadas, ¿sabes? Que te quieren engañar. O crédulas Claro, que se lo creen ellos pero mismos y están en exactamente. manicomios. Pero, o no. ¿por o fuera. qué anulas mi fantasía? Porque Te ha hecho soy bajar a una la tierra. vil. Te ha hecho bajar a la De tierra. todas formas, en los 80 Uri Geller doblaba cucharas a través de la televisión. Muy cierto. O sea, Muy que- cierto. quiero decir ¿No habéis que- visto los hombres que ¿cómo estaban? Los Que hombres miraban fijamente a las miraban cabras. fijamente a las cabras. Hay una sección del Parecía gobierno malísimo. estadounidense que estuvo muy pendiente de toda esta gente que tenía ciertas habilidades, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Bueno, Así que esas yo- habilidades físicamente son imposibles. MK Continuemos. Estoy de acuerdo con Elena y además creo que es pertinente y hay que decirlo. Que nadie se ponga, o sea, que nadie se tire por la ventana y piense que va a volar. Por favor, desde aquí hacemos un O sea, llamamiento. ¿sabéis qué pasó con Matrix, no? Hubo ocurrió? una serie de Por favor. asesinatos y lo pone aquí en la revista Cinemanía. Y la gente se exculpaba diciendo que es que se había obsesionado con la película, que la había visto tantas veces que lo había hecho porque creía que estaba en otro mundo. ¿En serio? Me viene al, Sí, me sí, viene sí. al dedo. Bueno, no me sorprende tampoco. Me pasó con Superman, que la gente con Superman 1, el 79, se tiraban del balcón porque Sí, pensaban que iban a volar. Sí, pero yo creo que en el caso de Matrix, el hecho de que ocurra eso tiene un sentido más profundo. Porque, como he dicho antes, ahí entra el tema de la justificación de una creencia. Claro. Si tú no tienes una justificación de una creencia, Matrix es posible. Claro que Tal sí. cual, sí. Para cualquier persona desequilibrada, si no es Claro. feliz o consciente de que su realidad es la real, le presentas la película y dicen, aquí tengo las respuestas a las preguntas que tenía. Claro, si tú te autoconvences de que vives en Matrix, Claro. pues Pero es igual que te eso acabas- pasa con cualquier cosa, o sea, hasta con un cuchillo. Quiero decir, tú puedes coger un cuchillo y utilizarlo para cortar la carne de Matrix, que está muy buena, por cierto. O bien puedes coger el cuchillo y puedes asesinar al de al lado. O sea, locos hay siempre y Claro. cogen cualquier excusa, ¿no? No, para ahí, sí, no hay que darle... dar rienda suelta a su locura. Claro, y no hay que culpar a ningún producto cultural, sobre todo. Pues Pero... ojo, cómo se las gastan en Estados Unidos y el sistema judicial, que a mí no deja de sorprenderme. 2002, Tona Lynn Harley, hallada no culpable por motivos de salud mental tras haber asesinado a su casero. Un año más tarde, Joshua Koch había matado a sus padres, recibió un veredicto similar. El vínculo de los casos, la defensa Matrix, se llamó así. Una argucia jurídica según la cual el acusado había cometido sus crímenes tras haber visto repetidas veces la película, convencido de habitar en una simulación electrónica. Claro, eso... Bueno, al final es la excepción de la pena por salud mental, ¿no? Pero que Claro, pero eso en Estados Unidos es muy habitual, ¿no? Un Sí, abogado siempre emplean casos anteriores... Bueno, casos que... un Saul Goodman, Exactamente. Tal cual. Emplean un caso Claro. anterior que ha sido... algo conocido por todos. Exactamente, muy mediático y que, por Claro. supuesto, ha llevado ciertos beneficios al acusado, ¿no? Para decir, no. Es que recordando el caso Claro. de Claro. el pueblo contra... yo qué Claro. sé, Iban Héctor todos, no Rubia. sé qué. Ese- ¿Cuántas veces vio sí. usted Matrix? 102. Claro. En un día. Pero fíjate, Que me la inyecten en vena. esto en filosofía es el clásico problema del determinismo más absurdo, ¿no? Quiero decir que, pongamos por caso, ¿no?
si tú mantienes al mismo tiempo, y esto igual os escandaliza un poco, si tú mantienes que todo es físico, ¿vale? Que todo en este mundo es físico, y a ver aquí qué tiene que decir Elena, no lo sé. Si tú mantienes que todo es físico, todo está determinado, ¿eh? Entonces, no digo que sea todo esto un programa informático, pero si todo está determinado es como si alguien hubiese programado en el diseño del universo todo lo que va a ocurrir, ¿eh? Que es lo que es más o menos, viene al caso un poco de lo que dijo Laplace, ¿no? Si tú determinas, digamos, todo el punto de partida del universo, podrás determinar al mismo tiempo un paso en el tiempo del mismo, ¿no? Entonces, sí, de todas formas... Bueno, acaba si sí, quieres. acabo el planteamiento enseguida. Si todo es físico y todo es causal, es decir, si todo es algo así como un conjunto de fichas de dominó, a partir de la cual tiras la primera y las subsiguientes van cayendo, ¿no? Como, pues eso, como un sistema causal. Entonces, yo, en la medida en que formo parte de ese sistema causal, cuando asesino a alguien... Tenía que pasar. Tenía que pasar, claro. Me expulpo a mí mismo por el hecho de que el contexto me ha llevado a asesinar a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese... Como en Minority Report, ¿no? Claro. Que los, Muy bien. Sí. los Lo digo cazan a antes de raíz que de cometan la los noticia. crímenes. A ver, yo sí que... O sea, si me preguntas por mi opinión particular, yo sí que creo que todo es físico. A ver, no estoy segura al 100%, porque también he tenido de más jovencita mis creencias de que Sí. existe una realidad matemática, así un poquito al estilo platónico, pero yo creo que, o sea, ahora mismo todo es físico, pero no soy reduccionista de la física, ¿eh? También entiendo que hay otras cosas que se dan, por ejemplo, pues en la biología, pues el tema de la complejidad, tal, propiedades emergentes del universo y demás. O sea, creo que no es físico en ese sentido, pero sí que parte todo de la física, y no creo en ese... O sea, sí que creo en cierto determinismo, pero realmente no creo que todo sea causal, porque pienso que la realidad última o más fundamental es probabilística. ¿Entiendes? Con todo el tema este de la física cuántica y demás. O sea, hay un componente probabilístico, un poquito caótico incluso, y que no creo que podamos determinar que yo voy a asesinar a alguien, ¿sabes? Claro, si la libertad puede salvarse en este sentido, habría que estudiarlo en física de partículas propia de ese ámbito, ¿no? Claro, el tema es, si tú conoces todas las partículas, sus velocidades, cómo se mueven en un gas y tal, ¿realmente puedes determinar todo lo que va a pasar? Pues bueno, es que depende a qué escala. Si te vas a la Claro. escala cuántica, A es la que escala ahí cuántica, las ahí cosas la libertad cambian. igual puede ser posible, ¿no? Pero bueno, el tema este del destino se trata mucho también en Matrix. Yo creo que es uno de los ejes también de la peli. Era el destino de Neo. Oh. El destino de Neo liberar A todas. O se lo labró él mismo. Exactamente. Bueno, son todo Y el si lo labró él mismo, era su destino igualmente. Así es. Sí, eso se ve un poquito con el tema del jarrón, ¿no? Que Claro. comentábamos. Hombre, cuando uno elige, ¿no? Hasta no elegir es elegir. Así Exacto, que, exacto. entonces, Si Neo es el elegido, ¿quién lo elige? Pum, purum, pum. ¿Quién elige al elegido? ¿No? claro, no, Neo sería el elegido si no hubiese sido capaz, fuera de Matrix, de hacer lo que hace. ¿Me explico? A ver, a ver. Es a ver. que es yo para que te ahí no estalle voy la a entrar cabeza, porque pero- como Claro. para mí es absurdo No, ese planteamiento. Sí, pero lo dejamos en preguntas, sin más. Sí, no, de hace hecho, falta dar respuesta. Lo vamos a dejar en pregunta y en la nube para que la gente crea lo que considera creer. Creo que esto ya es el final de este 99. Se nos ha porque acabado el rápido, tiempo, ¿eh? hemos dejado, mejor dicho, perdonad, habéis dejado el programa muy alto. Sí, sí. Muchas porque, gracias. buah, madre mía, aquí han habido Qué datos. nivel, qué nivel. Madre mía, tú qué nivelazo. El caso es que por ahí ya se comenta que las hermanas Wachowski, según Chad Stahelski, que es el director de John Wick 2 y 3, y fue especialista y Sí. el doble de Keanu Reeves en las Sí. pelis de Matrix, que ellas están trabajando ya en Matrix. ¿Ah, sí? Están haciendo algo. Sí, algo se está cociendo. Eh, En el Matrix universo 4, Matrix. quiero Ellas decir. nunca, y dijeron que nunca eso del remake, ellas no querían saber nada, obviamente. Yo creo que es lo típico.
lanzan un globo sonda, ven que la gente no responde bien, el estudio Claro, se calla, correcto. pero ellas ahora mismo necesitan un pelotazo después de que Sense8 fuera cancelada Sí. y demás, y que últimamente no estaba levantando cabeza porque sus proyectos todos salían rana. Yo creo que va a haber otro Matrix, yo creo que van a apostar por o bien una precuela contando otro Sion, incluso el lanzamiento de Morfeo, Claro, yo había oído La Juventud de Morfeo. la juventud de Morfeo y cómo llega a encontrar a Trinity, Citra, tal, y luego al final el elegido para enlazarlo con Matrix, al fin y al cabo es Pues que el claro, sistema Harry Potter / Star Alien Wars, ¿no? La también. precuela es El Señor de los Anillos, y luego la otra opción es explotar ese nuevo Sion con un nuevo elegido, porque dicen que siempre va a haber un elegido, Claro. ¿no? en todas las Matrix, pero por supuesto yo creo que esta vez se animarían y en lugar de ambientarlo en el 99 lo ambientarían en la actualidad. ¿Por qué? Porque con esto, y estoy tocando mi smartphone, Claro, dilo porque esto es la lo radio, tío. Esto es la radio. Reventarían muchas cabezas y la puerta al tema de Matrix, redes sociales, smartphones, Claro. el 5G, yo qué sé. Es el momento. Es el momento. De hecho, hoy estábamos hablando acerca del programa en casa y decían, no, es que estamos en Matrix. No, mira, estamos todos metidos en esta pantalla. Es verdad, ¿eh? Así que, chicos, un placer, un honor compartir mesa y micro con vosotros. Así es. Ha sido un placer, sí, Ha sí. sido Sí. una maravilla, una experiencia muy chula. Se ha pasado muy rápido, ¿eh? Sí. Sí, Pues llevamos rapidísimo, 2 horas de programa, Sí, chavales. sí. Ha sido como, Yo como estaba la montaña pensando, rusa, 2 ¿cuándo horas de viene el cola para descanso? después que se pasa enseguida. No hemos hecho descanso esta vez. No, Hacía un esta tiempo vez que ha no sido hacíamos. a lo loco porque, vamos, cualquiera te para a ti a hablar, Sí. Saúl, por favor, que da gusto Sí, sí, me escucharte. inspiro. Es que imagínate un filósofo que llegue aquí y no dijera prácticamente nada. ¿Verdad? Claro, Sería una que solo cosa- contestase sí o no. ¿Te Exacto. imaginas? ¿Cuál es tu favorito? ¿El rojo? No, la pastilla. Claro, la pastilla. Pues nada, muchas gracias Elena, Oscar y Saúl vosotros, ha sido un por haber placer. venido los tres y espero que lo hayáis pasado muy bien. Sí, Y aquí se recordaos que este es el 99 y nuestro siguiente programa será el 100. El 100 que terminará el ciclo de lo que se conoce como tal, si me dices freak. Será pues como sucede en Matrix, ¿no? Una Matrix muere, pero otra Matrix se tendrá que alzar. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy y recordad, si me dices freak, ¡Lo dejo todo!